Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Realpolitik Football Club, el podcast de Panenka y el orden mundial para entender cómo el fútbol te explica el mundo. Mi nombre es Roger Xuriach, seré el presentador de este podcast de esta temporada y hoy grabamos desde Barcelona, en el nuevísimo estudio que hemos montado aquí los de Panenka. Y para estrenarlo, para tener el mejor debut, tenemos aquí a Aitor Lagunas, editor de la revista Panenka. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo estoy bastante impresionado, ¿no?, por este Antonín Arena que estamos descorchando hoy, con un gran invitado además. Sí, hombre, claro, ha venido desde Madrid David Gómez, hoy juega de visitante, representante del orden mundial. ¿Cómo estás? Bueno, un auténtico placer estar en este nuevo templo del panenquismo y encima, como venía aquí, he pensado, ¿qué puedo hacer para integrarme mejor en el mundo de Panenka? Así que he decidido traer una camiseta retro del Mundial 94 de Estados Unidos, como hicimos el primer episodio sobre Estados Unidos, y voy a hacer ese guiño panenquita a nuestros amigos de Panenka, así que encantado de estar aquí. Qué grande, David. Por cierto, enorme sintonía la que hemos escuchado. O sea, una maravilla que espero que ya empiece a sonar, no sé si en las pistas de baile de este verano, en las discotecas, pero bueno, tiene mucho tiene aura, ¿eh? Tiene aura, ¿verdad? Eso se dice mucho. Desde luego en nuestra cabeza seguro que suena. Suena. Sí, suena espectacular, sí, señor. Bueno, chicos, esta semana vamos a tratar uno de los países que siempre, o en la primera temporada más, nos solicitasteis, España. Evidentemente, a diferencia de Estados Unidos, aquí no existe un deporte más importante que el fútbol. Aquí el fútbol es religión. Y esa importancia, para entrar un poco en materia, David, claro, va mucho más allá del césped. Efectivamente, Roger, en España el fútbol es el fenómeno cultural por excelencia. Es mucho más que un deporte, trasciende cualquier ideología o clase. Y creo que, en otras palabras, no podemos entender España sin el fútbol, directamente. La política, desde luego, no es una excepción. Posiblemente el fútbol haya sido el instrumento más eficaz para forjar una identidad nacional común en un país que está marcado por esas tensiones políticas y territoriales. El ejemplo más reciente lo tenemos en esa última Eurocopa que ganó la selección española masculina, y es que los éxitos de La Roja han contribuido como nadie a difundir, normalizar y resignificar esos símbolos nacionales, como la bandera rojigualda, que durante muchas décadas han estado asociados a esa herencia de la dictadura franquista. Al mismo tiempo, el fútbol ha servido para impulsar las identidades nacionales en otras regiones del país. Clubes como el Barcelona en Cataluña, el Athletic Club y la Real Sociedad en el País Vasco han desempeñado un papel crucial en este ámbito. Precisamente el fútbol ha ayudado a reflejar esa pluralidad de identidades en España y también los conflictos entre ellas. Como veremos, esas pulsiones identitarias pues han evolucionado a lo largo del tiempo, al hilo de esos cambios políticos y sociales que se han producido desde finales del siglo XIX y que vamos a ir tratando a lo largo del episodio. Así que el fútbol ha estado presente en toda esta historia y lo vamos a ir comentando a lo largo de este capítulo. Sí, conflictos, pulsiones, identidades, yo creo que la cosa ya va cogiendo color, pero es momento quizá retroceder un poco, Aitor, y ponerle contexto, ¿no?, al asunto. ¿Cómo desembarcó el fútbol en España? Bueno, utilizas un buen verbo, ¿no? Desembarcar, porque como suele ser habitual, bajó de los buques, bajó de los barcos y llegó con los marineros y con los empresarios británicos, ¿no?, que estaban a finales del siglo XIX pues ganando nuevos mercados en todo el planeta, ¿no? También en la península ibérica. No está del todo claro, aunque tradicionalmente siempre se ha mantenido que fue en la zona de Huelva, en las minas de Río Tinto, donde, bueno, arraigó el fútbol en España. Pero es verdad que hay ahora mismo un estudio en marcha por parte de la Universidad de Cádiz tratando de investigar si en Jerez pudo haber antes alguna colonia británica jugando al fútbol, y también en Vigo. En Vigo, muy relacionado con la llegada del cable de telégrafos, también hay la teoría de que probablemente, pues, en paralelo, ¿no?, con esa presencia de la Río Tinto Company, pues se estableció el fútbol en España. La Río Tinto Company en 1878 ya crea el Río Tinto Fútbol Club, ¿vale? Estamos hablando de momentos bastante previos pues, a la fundación, por ejemplo, del Athletic Club de Bilbao, que es de 1898. De Río Tinto a la capital, a Huelva, la capital provincial, hay poca distancia. Eso explica que allí precisamente se crease el Huelva Recreation Club en 1889, que es el club pionero del fútbol en España, ¿no?, el recreativo de Huelva que conocemos todos. Os decía que hay otros focos también en Vigo, en Jerez. Está también los astilleros de Nervión, en la cuenca minera de Vizcaya, en donde arraiga de nuevo el capital británico, y ahí surge, en esa cuna, en esa zona, surge el Athletic Club, un poco también producto de la presencia de comerciantes, de estudiantes, de marineros, ese intercambio que había ya con el Reino Unido. Sí. Y algo parecido va a suceder también en la otra gran región industrial, vamos a llamarlo así, ¿no?, de España, que es Barcelona y el área metropolitana. En general, toda Cataluña, en 1899 se crea ahí el Barça, el Fútbol Club Barcelona,
pues en este caso no de la mano de directamente un británico, aunque había varios británicos envueltos en la creación del Fútbol Club Barcelona, pero un poco a su frente se coloca un suizo que es Hans Gamper, ¿no? Que es un joven que estaba vinculado con el negocio de los tranvías en la capital catalana. Y un año más tarde pues, van a hacer el Real Club Deportivo Español, que se llama así básicamente porque, a diferencia del Barça, que cuenta con muchos expats, diríamos ahora, pues el Español básicamente bebía de los jugadores catalanes y de otras regiones de España que vivían en Barcelona. De hecho, por eso se llama en un principio Sociedad Española de Fútbol y luego Club Deportivo Español. Club Español de Fútbol. Hemos viajado de las minas en el sur a los astilleros en el norte, hemos pasado por Cataluña, pero hay que fijarse también en Madrid, ¿no? Sí. ¿Habría entonces fútbol también en la capital de España? Pues la verdad es que sí. La presencia del fútbol en la capital, aunque obviamente no está sometida, ¿no?, a ese intercambio básicamente marinero con el Reino Unido, pero es bastante temprana también. En 1879 se funda el Cricket and Football Club de Madrid, que es una institución, es la primera institución, de hecho, dedicada al juego del balón, aunque ya por el nombre vemos que le daban también bastante... Más prioridad cricket. Correcto. Más cricket que fútbol, sí. Exacto. Pero también fue pionero este club en otro sentido, y es que empezó a gozar bastante pronto del apoyo de la Casa Real. O sea, se ve que al monarca en ese momento, Alfonso XII, pues ya le gusta el fútbol, cede algunos terrenos también para que los chavales estos del Cricket and Football Club pues puedan jugar. Y vamos a ver que esto se va a ir manteniendo a lo largo de diferentes momentos de la historia de España, que va a gozar de buena salud esa relación entre monarquía y pelotazos. Entendido pelotazo, los deportivos. Futbolísticamente hablando. Nosotros también, quizá. Entonces, aún en el siglo XIX, después de este Cricket and Football Club, se funda también en Madrid la Sociedad de Fútbol. La Sociedad de Fútbol, le llaman la Sociedad directamente, porque este ya se dedica única y exclusivamente al fútbol, al balompié. Lo fundan en 1897 unos jóvenes que van jugando por diferentes descampados de la ciudad, y de ahí va a salir un pequeño grupúsculo a principios de 1900-1901 que fundan el Madrid Fútbol Club, que se registra en 1902 y que es el Real Madrid que conocemos en nuestros días. Prácticamente en paralelo, esto es 1902, pues en 1903 un grupo de estudiantes vizcaínos que estaban en la capital, en la Escuela de Ingeniería de Minas, pues claro, son vizcaínos, les gusta el fútbol, vienen de conocer el Athletic Club en Bilbao y montan una sucursal. Y esa es esa sucursal del Athletic Club de Bilbao en la capital de España, es lo que hoy en día conocemos como Atlético de Madrid. O sea que sí que van surgiendo como setas, ¿no? Como pequeñas iniciativas en un protofútbol, podríamos denominar, en la capital de España. Y a partir de ahí, pues lo que se va a poner en funcionamiento son una buena cantidad de campeonatos regionales. El primer torneo del fútbol español, que es la Copa Macaya, que se disputa en 1900 en Cataluña, vencida por el Hispania Athletic Club. Y luego ya en 1902 que se celebra la Copa de la Coronación para festejar la jura como rey de Alfonso XIII y que de alguna manera es el antecedente directo al Campeonato de España, la actual Copa del Rey. Aquella primera edición, por cierto, la ganó el Vizcaya, un club desaparecido. Bueno, mira, el desarrollo del fútbol, hay que decir que en estos primeros años se explica la realidad de España, ya a finales del siglo XIX. Coincide con ese proceso de industrialización que en España, a diferencia de en otros países de Europa, se experimentó de forma tardía durante ese último siglo. De hecho, ese último tercio de siglo. La industrialización española se caracteriza sobre todo por ser muy lenta y localizada en algunas regiones. Hay varios factores que contribuyen a esto, por ejemplo, la economía mayoritariamente agraria y poco productiva que tenía España, la ausencia de una burguesía nacional fuerte, más localizada en determinados territorios, falta de infraestructuras, la pérdida de las colonias de América, que también te quitaba un mercado importante, y por supuesto la inestabilidad política interna. En el siglo XIX en España se juntan un montón de guerras, tenemos las 3 guerras carlistas, la guerra de la independencia, en definitiva, un Cristo. Y hacia finales del siglo XIX, el principal polo industrial de España era Cataluña, lo adelantaba Aitor. Esa industria textil catalana se benefició de una burguesía activa, de buenas comunicaciones también con el resto de Europa y de políticas proteccionistas que limitaban la competencia externa. Otra región industrializada era precisamente el País Vasco. Vizcaya, por ejemplo, concentraba la mayor parte del sector siderúrgico. Ese intercambio de hierro por carbón británico a bajo precio impulsó las ganancias de los Altos Hornos de Bilbao. Y luego también era muy importante la minería.
Ahí estaba Andalucía, que era una de las regiones más ricas en yacimientos mineros, entre los que se encontraban sobre todo esas minas de cobre en Huelva. Y todo esto explica por qué el fútbol penetró en España a través de estos lugares y también por qué se desarrolló más en Barcelona, por ejemplo, en esos primeros años, que en Madrid, aunque ya vimos que había esos primeros focos. Pero sobre todo nos ayuda a entender esa naturaleza inicial del fútbol en España, que es un deporte urbano, elitista, bastante regionalizado y sobre todo ligado a comunidades extranjeras. Claro, es verdad que esta situación no va a durar demasiado, ni en España ni en el resto de Europa, ¿no? Porque, Aitor, avanza el fútbol casi aceleradamente hacia la profesionalización. Sí, cuando hablamos muchas veces, ¿no?, del fútbol negocio parece que estamos hablando de hace 4 días, Sí, pero no. en realidad empiezas a escarbar y te das cuenta de que tan pronto como en 1912, por ejemplo, el fútbol ya se ha convertido en un espectáculo de pago. Es decir, no puedes acercarte a un campo vallado y ver lo que está sucediendo. Había que pasar por caja. Había que pasar por taquilla, efectivamente. Y a partir de ahí yo creo que esto ya había pasado, es el mismo proceso que había ocurrido en el Reino Unido, obviamente, 20 o 30 años antes. En el momento en el que los clubes empiezan a cobrar, los jugadores también empiezan a tener pretensiones de cobrar para jugar, ¿no? Para dar ese espectáculo que merece el pago por parte del público. La Real Federación Española de Fútbol se funda más o menos en ese momento, en 1913. Trata como de pacificar un poco las disputas entre clubes y de alguna manera también ordenar, ¿no?, el panorama competitivo del país. Y bueno, pues dentro de esas demandas, en 1926, en un momento relativamente temprano para lo que es el continente europeo, fuera del ámbito británico, pues España es uno de los primeros países que efectivamente aprueba un reglamento en el que se permite a los jugadores cobrar por jugar al fútbol. Es decir, se aprueba el profesionalismo, ¿no? Y con el profesionalismo diréis, bueno, pues ya está resuelto el problema. No, con el profesionalismo los jugadores cada vez piden más dinero por cobrar y los clubes necesitan generar más ingresos para ser capaces de ir a buscar y a fichar a esos jugadores que les interesan, ¿no? Por eso los campeonatos regionales se quedan cortos, porque son calendarios no muy largos, con partidos que sí que ya generaban, sobre todo derbis, bastante atención mediática y de público, pero se entiende que hay que ir a un campeonato estatal, además con un calendario más largo, que permita una agenda de partidos regular. Es decir, hay que ir a la Liga. Y la Liga se crea en 1928, se empieza a disputar en febrero de 1929. Claro, y este auge del fútbol se produce en paralelo al desarrollo de la sociedad industrial en España. Vemos cómo industrialización y fútbol suelen ir bastante ligados también en nuestro país. Hasta la crisis de 1929, la década de 1920 fue una época de crecimiento económico, que venía impulsada sobre todo por un contexto internacional bastante favorable después de la Primera Guerra Mundial. Son esos felices años 20. Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, entre 1923 y 1930, se llevaron a cabo grandes obras en infraestructuras, se crearon monopolios estatales, por ejemplo CAMSA, y se impusieron elevados aranceles para proteger la industria. Y estas medidas aceleraron la modernización y la industrialización del país, aunque a costa de un elevado endeudamiento y también de una fuerte dependencia de la intervención estatal, que van a ser problemas que va a arrastrar la dictadura. Sin embargo, lo más interesante de esta etapa es que respondía a una serie de acontecimientos políticos que se habían producido en España en torno a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que van a afectar directamente a la visión que tendrían los españoles de la nación española. Claro, es decir, ya estamos en un momento en el que se crea un nuevo campeonato liguero, en el que el país responde a cierta estabilidad o modernidad debido a la época. Pero claro, antes de abordar estos cambios es necesario a lo mejor hacer un alto en el camino y centrarnos en otro nacimiento importante, ¿no?, para explicar el fútbol en nuestro país, que es la creación de la selección española de fútbol. ¿Cómo se produce, cómo nace y cuáles son esos primeros pasos de la actual Roja, antes Furia y durante mucho tiempo también con varios apodos? Sí. A ver, lo primero que hay que decir es que la selección española nace con un poco de retraso con respecto a otros combinados nacionales en el resto de Europa, ¿vale? Nace tan tardíamente como 1920. Hasta 1920 pues, no se organiza un equipo que representase a España pues, a nivel de partidos amistosos, es decir, todavía no había torneos. Sí que es verdad que desde 1908 los Juegos Olímpicos ya incluyen un torneo de fútbol dentro de su calendario de diferentes disciplinas y
precisamente en eso, en unos Juegos Olímpicos, en una edición de los Juegos Olímpicos, concretamente la de Amberes en 1920, es cuando surge la idea de que España esté representada. Y efectivamente acude y compite bastante bien. Cae en cuartos de final frente al anfitrión contra Bélgica. Lo que pasa es que como Checoslovaquia queda descalificada por haber abandonado el terreno de juego en la final contra los belgas, pues se disputa un torneo de consolación para decidir la plata y el bronce, y ahí es donde España derrota a Países Bajos y se alza con el segundo lugar del cajón. O sea, Checoslovaquia hizo un Senegal. Efectivamente, sí, tal Se cual. adelantaron, sí. ¿no? Sí. Y lo que pasa es que luego no entró ningún tipo de estamento para revertir el partido. No, eso, la prensa neerlandesa pues destacó que España se había destacado con dureza, lo compararon con la violencia de los tercios de Flandes. En fin, ya vemos aquí que la prensa deportiva también es muy dada a buscar lenguaje connotaciones bélicas. Sí, a buscar ahí en la Wikipedia de la época alguna referencia. Y, claro, ese saqueo de Amberes de 1576, que parece que le sirve a los periodistas, a nuestros compañeros de la prensa deportiva neerlandesa, se había conocido como la Furia Española. Ya sé por dónde vas ahora, entonces. Entonces, claro, ahí entre pitos y flautas pues se le acaba de colocar esa etiqueta que supongo que para los neerlandeses sonaba agresiva, pero que en España incluso parece que molaba, ¿no? Sí. Se acepta con orgullo, ¿no? Claro. Entonces dice, oye, pues nos vamos a quedar esto de la Furia Española. Lo curioso probablemente es que, claro, todo había surgido 2 partidos antes contra Suecia en una frase que da pie a la leyenda cuando Belauste, que es un gigantón de 1,93 m, le pide a otro compañero, a Sabino, que le pase el balón. Y supuestamente le dice, a mí el pelotón Sabino que los arrollo, ¿no? Refiriéndose a los jugadores de Suecia. Y efectivamente, cabecea el balón y se mete en la portería con 2 suecos incorporados, ¿no? Lo que pasa es que aquí es donde viene la guasa. Belauste era un abertzale 100%. O sea, el tipo se llamaba José María Belaustegui Goitía la Andaluce y llegó a presentarse a Cortes por iniciativas abertzales, por iniciativas de corte nacionalista vasco, e incluso la leyenda dice que en 1922 acabó un discurso político con el grito de «Muera España». Lo que pasa es que luego dicen que no, que solamente gritó «Gora Euskadi libre». Bueno, en cualquier caso, tuvo que pasarse unos cuantos meses / años exiliado en Francia, ¿vale? No sé lo que dijo, pero tuvo que poner pies en polvorosa. Dejando la política a un lado, de todas maneras, la Furia Española sí que va a calar, como os decía antes, va a cuajar. Es verdad que se le va a asociar progresivamente un poco a una cierta idea de fracaso, porque al final España no dejaba de ser una selección, pues eso, noble, valiente, que iba de cara, casi siempre doblegada un poco por la injusticia, por la mala fortuna, por los árbitros extranjeros, ¿no? Y todos esos mitos de la furia y del fracaso, que van a ir como de la mano durante décadas, realmente van a acompañar a la selección española hasta la Eurocopa de 2008, cuando Luis Aragonés decida, el seleccionador en ese momento, decida que a la selección hay que bautizarla con otro mote, con otro apodo, con otro sobrenombre, que es La Roja. O sea que ya veis que esto de la furia va a colear durante bastante tiempo, porque además es como un concepto, no sé a lo que asociáis la furia, pero es como un concepto que nos habla, pues eso, del coraje, de la improvisación, de algo que te sale de las tripas, pero que no pasas por la cabeza, ¿no? Sí, como muy visceral y racional. Exacto. Sí, pero además ese ímpetu entiendo que también va en detrimento de lo que era el estilo futbolístico. Es decir, que pasaba por encima incluso de los argumentos que podía tener un equipo de fútbol sobre el terreno de juego. Pasaba por encima de la reflexión, pasaba por encima del análisis, ¿no? Entonces yo creo que cuando aparecen estos aspectos de la reflexión, del análisis, del entender qué tipo de futbolista produce España y qué tipo de estilo podemos encontrar para adaptarlo a este tipo de futbolistas, es cuando precisamente aparece ese mal llamado tiki-taka en 2008, cuando el fútbol español da con su identidad y cuando la furia queda desfasada instantáneamente. O sea, yo creo que ahora a los críos, a la gente joven, lo de la furia les suena a pleistoceno. Sí, totalmente. Hablar de Camacho, Clemente y eso te queda totalmente desfasado. Afortunados ellos, ¿eh? Desde luego. Ese relato de la furia y del fracaso de la selección es muy llamativo porque sintetizaba esas visiones antagónicas de la nación española. Por un lado, tenías la furia, que apelaba a ese pasado glorioso, imperial de España, siglos XV al XVII, que englobaba la mal llamada Reconquista, la conquista de América, esas batallas con los franceses, otomanos, neerlandeses. Y luego tienes la idea del fracaso, que está vinculada a una
visión decadente y pesimista que había invadido España a raíz de esa guerra con Estados Unidos en 1898, donde pierde Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Ese desastre del 98 generó una crisis política e identitaria muy profunda en España. Afianzó la creencia de que España era una raza, porque en aquel momento ese concepto racial estaba muy presente en Europa, y también una nación en declive. Esa convicción se reafirmó también con la guerra colonial en Marruecos a principios del siglo XX, donde se produjeron derrotas tan humillantes para el ejército español como el famoso desastre anual. Y en este contexto empiezan a emerger otros movimientos nacionalistas en España, como el nacionalismo catalán, el vasco, el gallego también en menor medida. Y además este fatalismo que arrastraba a la nación española venía alimentado por un discurso conspiranoico, que presentaba a España como víctima de esas confabulaciones externas. Esos árbitros extranjeros eran a la selección lo que después sería el comunismo, la masonería a la España franquista, ese contubernio, ¿no?, judeo-masónico comunista. Claro, es un punto de inflexión porque acabas de mencionar esta irrupción de nuevos nacionalismos dentro del territorio. Claro, hay que preguntarse cómo se manifiestan, ¿no?, estas identidades que muy probablemente también generan contradicciones identitarias dentro del propio tejido futbolístico español. Seguramente, para empezar hay que decir que conforme el fútbol se va popularizando, claro, cada vez más corrientes entienden que tienen que estar allí donde está la gente, ¿no? Y si la gente va a los estadios, pues habrá que estar allí. Eso, por ejemplo, se ve de una manera bastante clara en el caso del Barça, ¿no?, del Fútbol Club Barcelona, que se convierte en un instrumento, creo que clave para entender también la consolidación del catalanismo al principio del siglo XX, ¿no? El Barça, por ejemplo, apoya la campaña a favor de la autonomía de Cataluña en 1919. Un poco antes, creo, había adoptado el catalán como idioma oficial en sus comunicaciones. Decidió izar la señera también en el estadio de Las Corts, es decir, va dando una serie de pasos que son bastante claros, ¿no? Son tan claros que no solamente los catalanistas los ven, sino también los españolistas, ¿no? Vamos a decirlo así. La otra parte de la sociedad también entiende que el Barça empieza a significarse y a orientarse en un sentido concreto. Por ejemplo, las consecuencias negativas que tiene para el club la dictadura de Primo de Rivera. Se prohíbe precisamente esa presencia de la señera en Las Corts, se obliga al club a usar el castellano en sus documentos oficiales y todo esto acaba llegando a un culmen, que es junio de 1925, cuando el himno de España es abucheado por una parte bastante considerable del público que está en Las Corts para presenciar un partido amistoso entre el Barça y el Júpiter, que es otro equipo de la ciudad, en este caso de marcado carácter catalanista y más bien obrero, que es simplemente un partido pues, para homenajear al Orfeo catalán, ¿no? Y en ese momento pues, aparece una banda de música que estaba en la ciudad por casualidad, una banda de un barco británico fondeado en el puerto. Se le invita a esta banda a estar en el partido, nadie le dice lo que tiene que tocar, y entonces, claro, los marinos británicos dicen, joder, si estoy en España voy a tocar el himno español. Por cortesía. Exacto, ellos lo hacen como... Encima por respeto, ¿no? Por quedar bien. Y supongo, imagínate tú, ¿no?, a ese marinero británico que de repente empieza a escuchar cómo todo el estadio empieza a pitarle, ¿no? Es verdad que luego tocaron el God Save the Queen y... God Save the Queen en ese momento, God Save the King. Claro. Y ahí sí, ovación cerrada. Ahí, ovación cerrada. Yo creo que los marineros se debieron de quedar tranquilos, pero, claro, los que estaban en el palco con uniformes dijeron, ostras, ¿pitáis la marcha real y aplaudís el himno británico? No. Y efectivamente, 6 meses de sanción, 6 meses de suspensión para el club, cierre del estadio y se fuerza a Joan Gamper a exiliarse y abandonar cualquier tipo de cargo directivo. Además, perdona, Aitor, Hans Gamper, que no sé si se recuperaría de ese mazazo, porque años después, recordemos cómo acaba con su vida, suicidándose, vaya, Sí. y creo que tiene mucho que ver ese momento fatídico en el que se encuentra con esa suspensión, ¿no?, inédita. Se encuentra con esa suspensión y yo creo que se encuentra también un poco como marginado, ¿no? Por parte de quienes le habían ayudado, pues como que se pasa a ser un poco un apestado. Todo esto, además, luego agrandado con las consecuencias económicas del crack, que creo que ahí también se pilla los dedos y efectivamente acaba suicidándose. Pero bueno, lo importante para el Barça es que ese periodo dificilísimo, en cambio, le va a reforzar. Va a salir con más socios y, sobre todo, con ese carácter catalanista aún más acentuado, ¿no? Y cuando caiga Primo de Rivera, cuando caiga la dictadura, cuando caiga la monarquía, pues el Barça se va a mantener durante los años de la República como un valladar, ¿no?, a favor del Estatuto de Autonomía catalán y siempre bastante vinculado con el movimiento catalanista durante la República. Tanto es así que uno de sus presidentes, Josep Sunyol, será asesinado en los primeros días de la sublevación
de 1936, con la guerra civil ya en marcha, por las tropas sublevadas, porque se equivoca su chofer, se mete en la Sierra de Guadarrama, no tiene muy claro dónde está el frente, se interna en territorio sublevado y acaba fusilado. Sí, además diputado por Esquerra Republicana en las Cortes Españolas. Por poner en contexto, este catalanismo político había dado sus primeros pasos a principios del siglo XX. Ya en 1901 se crea la Lliga Regionalista, que era un partido burgués, conservador, catalanista, que defendía la autonomía de Cataluña dentro de España. Y esa presión de la Lliga llevó al gobierno español a aprobar en 1914 la creación de la Mancomunitat de Cataluña, que era una institución regional que agrupaba a las 4 diputaciones catalanas. Es verdad que no otorgaba autonomía plena a Cataluña en aquel momento, pero sí que suponía un hito para el catalanismo porque se trataba de la primera institución catalana común desde el siglo XVIII, con aquellos decretos de nueva planta que habían derogado las instituciones de la antigua Corona de Aragón. Al mando de la Mancomunitat, la Lliga Regionalista impulsó ese movimiento autonomista en Cataluña. Ese auge del catalanismo favoreció esa relación que comentabais entre el Barcelona y los sectores catalanistas de la sociedad, y de hecho una parte importante de la masa social del Barça estuvo ligada a la Lliga durante estos años. Bueno, me atrevería a decir no solo masa social, también los directivos y presidentes siempre fueron en sintonía en el Barça con cierta burguesía catalana nacionalista, ¿no? Al menos hasta que llegó un tal José Luis Núñez, de Baracaldo, ese pequeño y avispado constructor. Y bueno, no sé, precisamente, ¿no? En el País Vasco pues, fue otra región, comentabas David también, que desarrolló su propio movimiento nacionalista. ¿Cómo afectó también en el fútbol, Aitor? Pues parecido también como en el caso del nacionalismo catalán, se contempla que la masa, que la sociedad está acercándose al fútbol y que por lo tanto pues ahí también tiene que estar la política, ¿no? Ahí en Euskadi el fútbol cae ya en un territorio, en un país, en una zona con un sustrato fuerte de deportes autóctonos, ¿no? Ya hay una cultura del deporte y también hay una cultura de identidad de lo propio. Y yo creo que por eso también acaba cristalizando ese concepto de cantera que ha llegado hasta nuestros días, tan arraigado también en Euskadi, y que de alguna manera se solapa con el nacionalismo, pero que a mi juicio no son exactamente lo mismo, ¿no? Muchas veces se tiende a confundir dos conceptos, que uno para mí es más deportivo y el otro claramente político. En todo caso, el ejemplo más claro de este solapamiento, si queremos, es el caso que sigue siendo único en el mundo del Athletic Club de Bilbao, que solamente juega con futbolistas nacidos o formados en Euskal Herria, ¿no? en los territorios que componen la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral Navarra y la zona también de lengua vasca en el sur de Francia. Pero ojo, que en Donosti, por ejemplo, la Real Sociedad mantuvo una política parecida, esto yo no sé si la gente lo sabe, pero entre el 63 y el 89-90, en la Real Sociedad solamente jugaron futbolistas vascos, hasta que llega John Aldrich, que era un delantero nacido en Liverpool, pero internacional con República de Irlanda. Por ejemplo, nuestro compañero John, también moderador de este podcast, me lo dice mucho. Ojo, que se relaciona al Athletic Club con Euskadi, con el País Vasco, pero que la Real Sociedad también tiene ese componente importante. Detecto que John es guipuzcoano, ¿no? Sí, es de Donosti, vale, lo que sea. Esto es importante saberlo. Pero, por ejemplo, en Pamplona, en Iruña, un grupo de jóvenes vasquistas también va a fundar otro equipo al que van a llamar Osasuna, que quiere decir fuerza, salud, vigor en euskera, que por cierto no necesita artículo cuando nos referimos a él en castellano. Esto es un información pequeño de servicio. Exactamente, información práctica. Y que no ficha a su primer extranjero, Osasuna no ficha a su primer extranjero hasta 1986, el danés Mikkel Pedersen. O sea que, insisto, no es una cuestión única y exclusivamente del Athletic Club, pero sí que es verdad que el Athletic Club lo lleva hasta las últimas consecuencias y encima a un nivel competitivo muy alto, porque años 20, años 30 es el equipo más ganador de España, con bastante margen sobre el segundo. De hecho, sin desmerecer lo que han hecho durante mucho tiempo, como comentabas, Osasuna y Real Sociedad, el Athletic lo está llevando a las últimas consecuencias en un fútbol cada vez más globalizado. Es decir, yo creo que conviene subrayar el mérito que tiene hacerlo en el contexto actual, donde la dificultad evidente de competir con otros clubes con más recursos, pues lo hace, creo que más elogiable. Pero bueno, sí. Continúa. No, pues precisamente hablando del Athletic, vamos a Bilbao, ¿no? Que es la ciudad en la que Sabino Arana funda el Partido Nacionalista Vasco en 1895. Ojo, vamos a quedarnos con las fechas porque 3 años más tarde, solo 3 años más tarde, nace el Athletic Club. Es decir, que Partido Nacionalista Vasco, Athletic Club son prácticamente coetáneos en una ciudad relativamente grande. Hombre, nuestros amigos y amigas bilbaínos nos dirán muy grande, grandísima, ¿no? Pero vale, más o menos en ese momento pues puede tener
70 y tantos mil, 80.000 habitantes Bilbao, con lo cual es fácil que hubiese, ¿no?, intercambio de PNV Athletic Club, de Athletic Club a PNV. Uno de los más claros es precisamente el que va a ser presidente del gobierno vasco, del primer gobierno vasco autónomo, José Antonio Aguirre, que previamente, una década antes, había sido delantero del Athletic Club. O sea, esto es un jugador de fútbol que llega a ser presidente de su comunidad autónoma. Durante la Segunda República, el Athletic va a apoyar la campaña a favor de la autonomía vasca, que es una iniciativa liderada por el PNV, pero en cualquier caso, como tú apuntabas antes, Roger, no hay que obviar ciertos fallos en la Matrix. Es decir, no hay una equiparación directa, o no debería de hacerse una equiparación directa entre nacionalismo y Athletic Club. Primero porque dentro del propio movimiento nacionalista ya hay unas divisiones, hay unas ciertas grietas. Por ejemplo, hay sectores urbanos y castellano hablantes del PNV que sí que ven en el fútbol una herramienta idónea, pero, por ejemplo, para los jeltzales de las zonas rurales, que son euskaldunes, es decir, de lengua vasca, y más conservadores, dicen, oye, esto del fútbol es una cosa que viene de fuera, ¿no? Lo nuestro es la pelota. O sea, se ve al fútbol como poco vasco para algunos sectores del nacionalismo. Y luego, es verdad que hay otros muchos vascos, entonces y ahora, que compaginaban su identidad española con la vasca. Por ejemplo, los directivos del Athletic Club pues no tuvieron ningún tipo de problema en abrir la sede del equipo y en recibir a la selección española, que volvía de Amberes precisamente de conseguir la medalla de plata en 1920. Claro, en cualquier caso, al igual que sucedía con el Barça y ese nacionalismo catalanismo, los inicios del Athletic se desarrollaron de forma simultánea a los del nacionalismo vasco, como comentaba Aitor. De hecho, esa sintonía, esa simultaneidad entre la fundación del Athletic Club y el PNV de Sabino Arana me parece muy sintomática. En un primer momento, el nacionalismo vasco se desarrolla en las ciudades, concretamente en Bilbao. De hecho, surgió como reacción a ese proceso de industrialización que había experimentado el País Vasco en el siglo XIX y también a la llegada masiva de trabajadores del resto de España. En respuesta a estos cambios demográficos y sociales, Arana reivindicaba e idealizaba esa Euskadi rural, tradicional, que estaba basada en la noción de la raza vasca. De nuevo vemos esa idea racial aplicada a la política, el euskera y la religión católica. Aunque, curiosamente, en esos primeros compases del nacionalismo vasco, el campesinado vasco se mantuvo más fiel a los principios del carlismo, que era lo que imperaba en ese momento, precisamente en esa zona. Otra característica importante de ese nacionalismo vasco primitivo es su naturaleza vizcaitarra, es decir, está muy arraigado a Vizcaya y concretamente a Bilbao. De hecho, se considera que el texto fundacional del nacionalismo vasco es la obra de Sabino Arana, Vizcaya por su independencia, que se publica en 1892. Después, esas tesis de Arana sí que se van a extender al resto de territorios vascos y ya podemos hablar de un nacionalismo vasco, pero Vizcaya seguía siendo el núcleo de ese movimiento nacionalista. Por tanto, esto también nos permite entender, en cierto modo, esa conexión que había en estos años entre el PNV y el Athletic Club. Además, esto último que comentaba Aitor también refleja la realidad social de España antes de la Guerra Civil de 1936. Y es que las identidades múltiples estaban muy extendidas en España y en estas regiones particularmente. Un aficionado del Barça podía identificarse con el catalanismo y apoyar a España en los partidos internacionales. No se percibía mayoritariamente como una identidad antagónica a esa identidad nacional española. Fíjate, si se consideraba poca antagonía, ¿no?, entre el concepto de catalanismo y la selección española, que incluso se daban partidos entre selecciones regionales. Vamos a ir concretamente al caso de Cataluña, ¿no? 1924, en la víspera de los Juegos Olímpicos de París, hay un Cataluña 0, España 7 en las Corts. Pero es que luego va a haber otro, por ejemplo, en el 34, donde gana la selección española también por 0-2, e incluso en el 47, ya en plena dictadura franquista, donde vence la selección catalana 3-1. O sea que, claro, a lo mejor ahora nos puede parecer difícil, complicado, prácticamente imposible, ciencia política ficción, pero incluso en los años de la dictadura se jugaban este tipo de partidos porque se concebían más en una clave, diríamos, regionalista, ¿no? O sea, no había un simbolismo más profundo de esa selección catalana que simplemente pues, representar a una parte del país contra, en este caso, el conjunto de la selección estatal. Fíjate, en Cataluña, España, en plena dictadura, y lo que ahora nos
pondríamos las manos en la cabeza si viéramos un Cataluña-España a día de hoy. O sea, imagínate. El apocalipsis aquí. Pero bueno, claro, entiendo que también había esa voluntad de desecrasar y normalizar hasta cierto punto, ¿no? Que dos territorios pudieran, ¿no? Abanderar deportivamente porque cierta además, rivalidad. Y que tampoco, yo creo que tampoco esas elecciones tampoco tenían una carga de representatividad política muy, muy alta. Por ejemplo, muchas veces las elecciones regionales no incluían a jugadores nacidos en la región, sino jugadores presentes en la región. O sea, que un jugador, no sé, andaluz, aragonés, gallego del Barça jugaba en la selección catalana. Claro. Sí. De hecho, estos nacionalismos de los que estamos hablando hacen que muchos clubes ya per se se conviertan en símbolos para muchos de sus aficionados, ¿no? Claro, todo esto salta por los aires y da un giro radical cuando en julio del 36 pues hay el golpe de Estado, ¿no? Contra el gobierno de la República. Estalla la Guerra Civil Española y a partir de ahí el conflicto también ataca duramente al fútbol, ¿no? Aitor, ¿cómo por ahí los clubes viven ese conflicto? Pues como todo el país, ¿no? Todo lo que se venía construyendo en los años anteriores salta por los aires y obviamente el fútbol pues no es ajeno, ¿no? Se mantienen algunos campeonatos regionales en los territorios controlados por la República, pero todo queda absolutamente paralizado. Liga, Copa, la propia selección española, que no va a competir en el Mundial de Francia 38, pues por razones obvias. Es verdad que en el gobierno republicano, en la zona republicana, se impulsa alguna competición como la Liga Mediterránea. Luego surge también la idea esta de la Copa de la España Libre, en la que participan 4 equipos también del arco mediterráneo como Valencia, Levante, Español y Girona, y que acaba alzándose con el título el Levante, aunque le va a costar muchísimo que la federación le reconozca el título. Hasta 2023 no lo va. 90 años, y fue un triunfo muy celebrado, claro. Reconocer en el palmarés una copa, ¿no? Y además peleado, por la sociedad civil y por la afición del Levante y por periodistas e historiadores. Y bueno, pues también, como en otros muchos ámbitos, la guerra va a forzar a la emigración a muchísimos jugadores, como Ricardo Zamora, que simpatizaba más bien con el bando sublevado y que tiene que huir a Francia después de escapar, ¿no? A través de alguna embajada en el Madrid republicano. Y también se va a utilizar como un elemento de propaganda el fútbol. Por ejemplo, el Barça disputa varios partidos en una gira, la llamada gira salvadora por México y Estados Unidos, en donde, por ejemplo, pues, juega un partido contra el América en Ciudad de México, en el que los aficionados saludan al Barça como los verdaderos héroes de la España libre. Y de igual manera el gobierno vasco pues, también organiza un combinado, el Euskadi, con Z, como se escribía en la época, con el objetivo pues, un poco pues, de recaudar fondos para los refugiados vascos y de hacer campaña a favor de la autonomía vasca y de la República. Y es un equipo que, sobre todo compuesto por futbolistas del Athletic Club, a nivel deportivo va a ser un auténtico pepino, o sea, va a ser una barbaridad. Ese equipo va a jugar por prácticamente toda Europa, sentando auténticas cátedras de fútbol. Muchas veces obviamos, ¿no? el peso deportivo que tuvo ese equipo, porque el peso propagandístico fue innegable. Pero, por ejemplo, en Rusia, en la antigua Unión Soviética, se les consideraron prácticamente como los primeros profesores que vinieron a enseñar a los rusos a jugar al fútbol. Bueno, esta historia que la contaste en el primer episodio de la primera temporada, es verdad. Un historión espectacular, pero sí, marcaron mucho. Pues luego, después de salir de la Unión Soviética y de acabar de girar por toda Europa, con Bilbao ya en manos sublevadas, es decir, prácticamente todo el territorio vasco bajo dominio del bando sublevado, pues el combinado vasco tiene que decidir qué hacemos, ¿volvemos a casa o seguimos dando vueltas? Pues siguieron dando vueltas, siguieron por América, llegaron a México, llegaron a Cuba y luego muchos de sus jugadores acabarían jugando también en Argentina. De hecho, perdona, más allá de la voluntad propagandística que podía tener, se da la paradoja de que muchos descubrieron o dieron sus primeras vueltas al mundo casi por accidente, ¿no? Porque no había ninguna necesidad. Sinceramente, porque son vascos, pero si fuesen de otro país, probablemente Netflix ya les habría dedicado una buena epopeya fílmica. No, y además está el concepto salvador que apuntabas con el Barça, y eso que tanto en el Barça como en el Athletic, claro, se da la circunstancia de que ese dinero que recaudan permite la propia pervivencia del club, porque es que en otra situación, si no hubieran podido salir a viajar y a jugar y a darse un poco a conocer, probablemente esos clubes, o el Barça más en concreto, pues a lo mejor ya no existiría, hubiera tenido que cerrar la persiana, ¿no? Claro que estamos hablando de la labor propagandística, pero hay aquí un objetivo quizás... Recaudatorio, claro. Sobrevivir. Sobrevivir, sí. Eso es. Y estas giras son bastante significativas, llevándolo al terreno Homer, a la política internacional, porque ilustran precisamente esa dimensión internacional de la Guerra Civil Española. Ambos bandos
trataron de ganar apoyos internacionales durante el conflicto a toda costa y, desde luego, el fútbol no era una excepción como instrumento de propaganda y también a nivel diplomático. En este caso, la selección de Euskadi y el Barcelona muestran quiénes fueron los principales simpatizantes de esa causa republicana. México es el ejemplo más paradigmático, por lo menos en América Latina, porque frente a la política de no intervención de las democracias europeas, como Francia o el Reino Unido, en ese contexto de apaciguamiento de las potencias fascistas, sobre todo de Alemania, el presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, fue uno de los pocos líderes internacionales que se pronunció a favor del bando republicano. Sin embargo, el principal apoyo a esos esfuerzos bélicos de la República fue la Unión Soviética, por lo menos en el terreno militar. Stalin accedió a respaldar esa causa republicana para romper su aislamiento internacional en Europa, frenar a esas potencias fascistas y también aumentar la influencia de los comunistas en el gobierno republicano. De hecho, fue la URSS quien, a través de la Internacional Comunista y del Partido Comunista Francés, empezó a organizar esas brigadas internacionales. Ese acercamiento de Lázaro Cárdenas a la República y a los exiliados españoles fue tan cercano como para que su sobrina acabase casándose con una de las estrellas del Barça que había protagonizado esa gira salvadora, Martí Bantulrà, que había sido uno de los jugadores más destacados internacional con la selección española en el Mundial de 1934, la primera presencia mundialista de España, que participa en esa gira, pues acaba casándose con la sobrina del presidente mexicano, y su hijo, José Bantulrà, llegaría a disputar otro mundial, el de 1970. Es decir, que hay el primer y hasta el momento único caso de un padre y un hijo representando en el mundial a dos selecciones diferentes, porque, como decimos, el padre jugó con España y el hijo lo hizo con México en el mundial que la propia nación centroamericana, o norteamericana, mejor dicho, organizó en 1970. Pero tiene un banquillo, ¿eh? Ese padre e hijo. Pero sin ninguna duda. Tienes hay que trabajarlo, ¿eh? Aquí Sí, que... sí. No, te pones a hacer banquillos y no paras. Claro, estamos hablando... ¿Qué sucede realmente con el bando sublevado, no? Has apuntado antes que Zamora también entra en prisión, se exilia después a Francia. Pero hasta ahora, claro, hemos visto el papel del fútbol para la República, pero ¿qué influencia tiene en las zonas controladas, ¿no? Por los golpistas. Fíjate, yo creo que para los golpistas incluso hubo una intención aún más clara de utilizar el fútbol como una herramienta, porque en el caso de la República pasó con el Barça y pasó con Euskadi, ¿no? Pasó con el gobierno vasco. Pero no hubo desde el Estado republicano una intención de utilizar el fútbol. En cambio, en el franquista sí. La estructura de poder franquista ya a partir de 1937 entiende que con el fútbol hay que hacer algo y que además le tiene que servir para validarse internacionalmente, ¿no? Al final estamos hablando de dos estructuras que están chocando por ganar oficialidad a ojos de la escena internacional, ¿no? Entonces, bueno, esa España de Burgos entiende que el fútbol le puede ayudar, organiza un primer partido de la España liberada, se llama así, entre España y Portugal en Vigo. Luego, además, van a intentar también organizar algún otro encuentro contra Italia, contra Alemania, en fin, naciones que les parecían simpáticas en ese momento. Claro, aquí el problema es uno muy claro, que es el del reconocimiento por parte de la FIFA. La FIFA dice, a ver, yo tenía una España y ahora tengo dos. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, claro, llaman a capítulo, ¿no? a los representantes de las dos federaciones, porque se ha creado una federación paralela en Donosti, concretamente en San Sebastián, que es parte del territorio ya sublevado, y en 1967 le dicen, vengan y explíquenme qué está sucediendo, ¿no? Entonces, Jules Rimet, que es el presidente de la FIFA, en un primer momento pues, opta por mantener el statu quo, pero en esa reunión de noviembre del 37 abre la mano a que ambas federaciones puedan tener actividad, aunque, eso sí, sus partidos, sus encuentros no sean considerados oficiales, ¿no? Hay un asterisco aquí, que creo que en Panenka también hemos desvelado en algún momento, que es que otro de los puntos del orden del día de esa reunión para Rimet es tratar de convencer a los representantes de la Federación Franquista y de los de la Federación Republicana de que envíen un equipo, un combinado unitario, al Mundial de Francia 38. Es decir, España pudo haber estado representada en ese Mundial. Incluso se llega a especular con que lo hiciera con una camiseta blanca. ¿Vale? Hubiera sido para Netflix, para cines y para todo. Total. Pero ¿Qué pasa ahí? El representante de la Federación Republicana dice, bueno, ¿por qué no? Y el representante de la Federación Franquista dice, porque yo no quiero. O sea, acaba la frase y le dice, no, hasta aquí, portazo, y no se juega. Así que, efectivamente, ese Mundial pasará sin participación de España, probablemente una participación que deportivamente hubiera podido dar bastante juego, pero
Lo que sí que va a seguir jugando es esa España ya franquista, solamente franquista. No te sé decir, pero la Federación Republicana no organiza ningún partido del combinado nacional. Y España, por ejemplo, pues sí que juega en Balaídos contra Portugal. Es verdad que encajan una derrota. Ese partido, por cierto, tiene una vuelta en Lisboa en enero del año siguiente, en el que se hace bastante famosa una foto en la que hay 3 jugadores portugueses en los que se niegan a hacer el gesto fascista. O sea, están los 22 futbolistas haciendo el gesto fascista, pero no son 22, son 19 porque hay 3 que se niegan y obviamente también la selección española de ese momento pues no iba vestida de rojo, iba vestida de azul. Claro, para sorpresa de nadie, ¿no? Y la elección de estos rivales tampoco era casualidad. Los nombres que mencionaba Aitor, tanto la Italia fascista como la Alemania nazi, fueron los principales apoyos de ese bando golpista durante la Guerra Civil. De hecho, la ayuda que proporcionaron resultó decisiva para que terminaran ganando el conflicto. En un momento donde el eje se estaba fortaleciendo cada vez más en Europa, a los sublevados les interesaba y mucho estrechar esos lazos con las potencias fascistas. Del mismo modo, Portugal también será un aliado fundamental para la posterior dictadura franquista. Recordemos que en 1933 se había implantado en Portugal el Estado Novo, de António Oliveira Salazar, que era un régimen autoritario que compartía con el franquismo ese carácter conservador, nacionalista, católico y sobre todo anticomunista. Muchos match ahí, ¿eh? Sí, El Tinder estaba ahí. Tenían todos los matches ahí, tanto Franco como Salazar. De hecho, esa amistad con Salazar para Franco va a ser especialmente importante en los años de mayor aislamiento de la dictadura, después de la Segunda Guerra Mundial, porque Portugal fue el único país junto a Suiza y el Vaticano que mantuvo abierta su embajada en España después de que Naciones Unidas instara a sus miembros a retirar sus embajadores y sus ministros plenipotenciarios de Madrid. Es el momento de mayor aislamiento de la dictadura, pues Portugal estuvo ahí todavía al lado de España. Además, el hecho de que la selección de esa España sublevada vistiera de azul reflejaba cómo Franco, ya como líder de ese bando golpista, estaba asumiendo los símbolos y la estructura de la Falange Española, ese partido de José Antonio Primo de Rivera, para movilizar a las masas, imitar la estética fascista de sus aliados y legitimarse como el líder del llamado movimiento. Claro, regresando al fútbol y volviendo un poco al impacto de la guerra civil en la mayoría de entidades, hemos hablado de Barça, Athletic, de la propia selección española, pero claro, no a todos los clubes les afectó igual el estallido de la guerra civil. ¿Cómo notaron o cómo sí dimensionó ese impacto en algunas de las principales entidades? Hubo clubes que salieron muy mal parados. Por ejemplo, me viene a la cabeza el caso del Oviedo, que pierde su terreno de juego absolutamente destrozado, el campo de Buenavista, por culpa de los bombardeos y de las consecuencias bélicas. Y de hecho, no puede participar en Primera División precisamente por efecto de la guerra, pero... Aunque se le guarda la plaza, ¿no? Se le guarda la plaza, efectivamente, pero claro, tú imagínate no poder jugar porque el campo está absolutamente reventado. Claro. Y ese era un Oviedo que podría haber tenido también un gran equipo para luchar por títulos. Entre otros, con Lángara, que va a ser uno de las grandes estrellas de ese combinado Euskadi que va a girar por el mundo. Pero volviendo a los equipos que a lo mejor pues, os pueden sonar más a quienes nos escuchéis desde fuera de España o a los que no seáis tan aficionados al deporte, pues por ejemplo el Madrid. El Madrid es uno de los equipos más dañados por la guerra. Otro equipo al que también se le estropea absolutamente el terreno de juego, en este caso Chamartín, que es incautado por parte de la Federación Deportiva Obrera. Madrid, hay que recordar que queda en la zona republicana y se va a mantener en la zona republicana hasta el final de la guerra, a pesar de lo cerca que parece en algún momento que pueda caer en manos sublevadas. Y desde entonces, las instalaciones, desde julio de 36, las instalaciones del Madrid se utilizan para instruir al Batallón Deportivo, que es una milicia republicana formada por deportistas. Hay que decir que el Madrid ya previamente, en mayo del 35, había pasado a estar presidido por un abogado de significación socialista que era Rafael Sánchez Guerra. Es decir, que ahí hay una vinculación, un aproximación, mejor dicho, del Madrid a la idea republicana que estaba en boga en 1975. Luego Sánchez Guerra es verdad que va a abandonar la presidencia cuando llega la incautación, y quien aparece como presidente es un tal Antonio Ortega Gutiérrez, que era un coronel del Ejército Popular, que era comunista. Y que al final de la guerra, en 1939, va a ser detenido en Alicante y ejecutado por los sublevados. De hecho, ahora hay una iniciativa por parte de una de las asociaciones de memoria histórica para tratar de recuperar sus huesos, ¿no?
paradójicamente, y al contrario que Sánchez Guerra, que sí figura en los historiales y en los listados de presidentes del Real Madrid, el nombre de Ortega Gutiérrez no aparece en ningún listado, ¿no? Luego está el Barça, que también va a estar influido por la situación política, porque también, como en el caso del Madrid, va a tratar de ser incautado por parte, en este caso, del Departamento de Parques y Jardines de la CNTFAI. No sé qué es lo que pasó ahí, pero para todos los gustos. Aparecieron ahí los jardineros con las mangueras. Departamento de Parques y Jardines. Sí. Llaman a la puerta y ahí se adelantan los empleados del club y dicen que ellos mismos ya se han organizado como incautadores del club, ¿no? Y por pasar, ¿no? O sea, hacer una pequeña treta para evitar que se confisque. Y de alguna manera protegen al club, que luego es verdad que va a acabar bastante mal parado, en este caso el estadio, que también, pero sobre todo las oficinas del club, porque van a quedar absolutamente destrozadas después de un bombardeo italiano en 1938. Luego estaba el Júpiter, por ejemplo, ese equipo que os hablaba que es de carácter más obrero, que estaba en el barrio de Poplanou, que se había dicho, ¿no?, que durante los años del pistolerismo, entre el 17 y el 23, pues ahí los anarquistas aprovechaban las bolsas y los balones para transportar pistolas, ¿no?, en esos momentos de violencia social y política en la capital catalana. Bueno, pues no es de extrañar que al estallar la guerra su estadio se convierte en un arsenal anarquista y que de ahí van a salir camiones que transporten a milicianos al frente de Aragón para combatir durante las primeras jornadas y meses de la guerra. Y luego, pues por ejemplo, en el bando sublevado hubo clubes salpicados por el conflicto, como por ejemplo en Sevilla el estadio de Heliópolis del Betis, que va a servir como cuartel general de las tropas italianas en la capital andaluza. Pues sí, si os parece, cerramos el capítulo de la guerra civil, porque esa guerra termina con victoria del bando sublevado, empieza la dictadura franquista y ahí de nuevo, ya con un régimen establecido, el fútbol se convierte en otra herramienta política más, ¿no? ¿Cómo se desarrolla, cómo lo desarrolla Francisco Franco durante esos casi 40 años de dictadura? Yo creo que Franco, en muchos ámbitos, a lo mejor llevaba sus propias ideas, no lo sé, pero en muchos otros decía qué estaba pasando en Roma y qué está pasando en Berlín. Y en función de eso yo copio y pego. Eso es. Y va a pasar un poco con el deporte, ¿no? Le va a entregar las llaves del deporte a la Delegación Nacional de Deportes, que básicamente está controlada por los falangistas, que está liderada por José Moscardó, que es un general del ejército, y que va a subordinar cualquier actividad deportiva pues, a lo que se va a llamar el nuevo Estado español, el Estado franquista, ¿no? Ahí va a cuajar, va a comenzar ese llamado nacionalfutbolismo, que debe servir para mejorar, de nuevo, la raza, concepto que va a envejecer mal, afortunadamente, Sí. Para nacionalizar a las masas y para distraer a la población de la represión y de la miseria en la que va a estar pues, asentada España durante década y media, prácticamente 2 décadas después de la Guerra Civil. No va a costar mucho que España recupere el nivel económico de 1936. Y bueno, con la falange al mando, el fútbol, pues lo que decías un poco, ¿no, David? Que va a asumir esa estética fascista en los terrenos de juego, no solamente por la camiseta azul que se le va a imponer al combinado nacional, sino también por el saludo fascista y por el cara al sol que se tiene que escuchar y que se tiene que interpretar antes de cada partido. Además se organizan pues, partidos amistosos contra Alemania, contra Italia, contra Portugal, contra esa Suiza un poco neutral, pero que bueno, que ya le está bien estar ahí un poco... Sí. Contra la Francia de Vichy. Bueno, todo esto se juega durante la Segunda Guerra Mundial y el mejor ejemplo de este tipo de partidos es el que se va a celebrar en 1942 en el Estadio Olímpico de Berlín, una Alemania-España, en homenaje a la División Azul. No diríamos que fuese diríamos el partido contra el racismo, por ejemplo. No, desde luego que no era... Probablemente todo lo contrario. La imposición de la simbología fascista pues, va a traer además aparejada pues, la erradicación de aquello que era considerado como antiespañol, es decir, también extranjero. Por lo tanto, se aparta a cualquiera que no tuviese un alineamiento claro con el nuevo régimen de las directivas de los clubes y se establece el castellano como única lengua oficial, incluso en los nombres. Eso provoca que el Athletic Club pase a ser Atlético de Bilbao, el Sporting de Gijón pase a ser Real Gijón, el Racing es el Santander. Uf. Duro esto, ¿eh? El Barça, el Fútbol Club Barcelona pasa a ser el Club de Fútbol Barcelona. Y bueno, pues eso, el franquismo va a tratar de lidiar contra los extranjerismos y sobre todo también contra cualquier tipo de veleidad regional. La va a subordinar siempre a la identidad nacional española, ¿no? Y es verdad que se van a mantener las elecciones regionales, pero eso, con ese carácter, como decíamos antes, absolutamente despolitizado. Es curioso porque ahí hay un giro de tuerca que es empezar a identificar lo vasco con la esencia de España. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes,
como había esa idea de cantera, especialmente en los clubes vascos, pues claro, el Athletic Club solamente juega con españoles. Por lo tanto, se empieza a ver con simpatía por parte del nuevo Estado, ¿no? Claro, me ha impactado mucho lo de Real Gijón y Santander. Me ha sonado especialmente mal. Yo creo que en Gijón y en Santander suena todavía peor, ¿no? No, Chirría todavía más. Eso seguro. Pero esto que comenta Aitor muestra cómo estos primeros años del franquismo representan la etapa fascista del régimen. Hay que señalar que el franquismo fue, ante todo, un régimen personalista, centrado en la figura de Francisco Franco, que está compuesto por diferentes familias políticas. Ahí tenemos falangistas, el catolicismo político, tradicionalistas, el ejército también. Y en función del contexto, lo que va a hacer Franco es potenciar o reducir la influencia de cada una de ellas para su propia conveniencia y, sobre todo, para mantenerse en el poder durante tanto tiempo. En esta primera fase, con el eje en su apogeo, el alineamiento de España con las potencias fascistas hizo que ganara peso ese ala falangista. Y esto explica, por ejemplo, la introducción de esa simbología fascista en el fútbol español. Otro aspecto interesante que estaba comentando Aitor tiene que ver con la asociación entre el Athletic Club, lo que llamaban el Atlético de Bilbao, y lo español. Esa identificación de lo vasco con las esencias de España era una continuación de los viejos postulados carlistas del siglo XIX, que estaban tan arraigados en el País Vasco. Y para los tradicionalistas, esa religión católica y los fueros eran los rasgos distintivos de la verdadera España frente a lo que sería el laicismo y el liberalismo, que era una importación del extranjero. Y siguiendo esta narrativa, las autoridades franquistas pues van a reinterpretar de forma bastante aprovechada, sí, esa filosofía del Athletic como una manera de mantener la pureza racial española. Claro, entiendo que más allá de los cambios de nombre o de reformular el significado de ciertas entidades, el control de los falangistas también se manifiesta e impacta directamente en muchos clubes, ¿no? Sobre todo en aquellos que ya habían estado vinculados a la República, claro. Sí, claro, cuando hablamos de un Estado totalitario, como es este nuevo Estado, sobre todo en las primeras décadas, ¿no? Con esa impronta claramente fascista de Falange, pues claro, un Estado totalitario, por definición, trata de introducirse en todos los órdenes de la vida. Y el fútbol no va a ser menos, ¿no? Se van a purgar las directivas de los clubes que habían permanecido en la zona roja. Bueno, se van a purgar ahí porque en los otros clubes ya se habían purgado previamente. Claro. Entonces, no había que purgar lo ya purgado, ¿no? Pero en Madrid, en Barcelona, en Valencia, pues los clubes van a ser sometidos a una limpia, a ojos del franquismo. El Barça va a ser uno de los más damnificados. La directiva va a ser absolutamente reemplazada por personal afín al régimen. Militares, muchas veces incluso sin relación previa con el Barça, sin relación previa con el fútbol, es decir, paracaidistas que ponen allí pues para vigilar que aquello no se desmadra. De hecho, en la reforma de los estatutos se incluye un artículo que prevé la posibilidad de que las autoridades franquistas disuelvan el club. Esto me parece que es... Como a los míos, pero si te portas mal, ojo que no lo disuelva. Correcto. Pero el Madrid no se va a librar tampoco de la represión, ni muchísimo menos, ¿no? Ramón Sánchez Guerra, que había participado en esa... que había sido presidente del Madrid y que luego participó en la Junta de Defensa de Madrid Republicana, fue condenado a 30 años de prisión, aunque es verdad que luego se exiliaría en Francia, y ya hemos comentado que Antonio Ortega Gutiérrez pues, acaba sus días en esa agonía de la República en la zona de Alicante y bueno, pues se está tratando de recuperar sus restos, ¿no? Sin equipo y con un estadio en ruinas, pues la continuidad del Madrid queda en manos de una junta de reconstrucción formada por antiguos presidentes, en la que destaca, por ejemplo, el general Adolfo Meléndez. Se logra resistir las presiones de los militares para que el Madrid se fusione con el Aviación Nacional, que era un equipo militar que había pasado por Salamanca y luego por Zaragoza, un equipo del Ejército del Aire. Pero bueno, claramente el Madrid va a vivir una travesía bastante larga por el desierto durante ese primer franquismo. Recordad que la última liga del Madrid es del 33, periodo republicano, y la siguiente será en el 54. Es decir, van a pasar 21 años en los que el Madrid no va a levantar el título de liga. ¿Quién sí que ya va... con Di Stéfano. Ya con Di Stéfano, efectivamente, sí. Spoiler, va a aparecer aquí un tal Alfredo Di Stéfano. Sí. Sí que es verdad que quien va a aprovechar ese Atlético Nacional, que jugaba bastante bien al fútbol, va a ser otro equipo madrileño, no el Real Madrid, sino el Atlético de Madrid, que se encontraba al borde de la desaparición. Así es como va a surgir el Atlético Aviación. Tenía ganas yo de llegar a este punto, porque ¿podemos decir que el Atlético Aviación fue realmente el equipo del régimen? Si me lo preguntas a mí a nivel personal, yo te digo que desde luego, si tiene que haber un equipo del régimen,
creo que estuvo en esa primera década más intervencionista del régimen, y creo que es obvio que pudo ser el Atlético de Aviación, porque no solamente por esa vinculación con el arma del aire del ejército que acaba de ganar la guerra, sino porque luego encima es que le va muy bien. Ganan sus 2 primeras ligas, las 2 primeras de las ligas del Atlético no son como Atlético de Madrid, sino como Atlético de Aviación, año 40 y año 41. Es verdad que, bueno, sí, previamente el Atleti había tenido que jugar una promoción para dirimir quién se quedaba con la plaza a la que había tenido que renunciar el Oviedo, esto que comentábamos antes, ¿no? Que, bueno, los aficionados del Atleti, David, dirán que probablemente ese playoff, esa promoción no se tenía que haber disputado porque ya estaba claro que el Atlético había quedado por encima de Osasuna en la clasificación de la Liga de la temporada 35-36, pero es verdad que, claro, el Atlético tiene la significación militar del Atlético de Aviación, pero es que Osasuna viene de haber tenido, se llama, un comportamiento heroico de los tercios de requetés navarros durante la Guerra Civil, con lo cual, entre uno y otro dicen, oye, jugároslo en un partido. No se puede decir que alguien tuviera más favores que el otro, ¿no? No, entre papá y mamá, jugároslo entre vosotros, y al final acaba ganando el Atleti. Por lo tanto, el Atleti, que había acabado cerca de plazas de descenso la última Liga Republicana, pues puede disputar la Liga de 39-40, la gana también la 40-41, y encima, por si esto fuera poco, el Atlético de Aviación no disponía tampoco de campo durante esos primeros años, porque el Estadio Metropolitano había quedado absolutamente destruido, otro más durante la guerra. Tampoco fue capaz de retener a su gran goleador, Pruden, y es verdad que pierde a su entrenador, a Ricardo Zamora, al gran portero, al divino, pues porque, aunque tenía simpatías sublevadas, es verdad que luego se ausentó de la zona controlada por los franquistas durante la Guerra Civil y, oye, aquí el régimen le dijo, tú tienes que pasar por la cárcel, es decir, pasó por las 2 prisiones, pasó por las prisiones republicanas y luego también por las franquistas, Ricardo Zamora. O sea, que hay elementos para matizar un poco esa significación o esas simpatías que pudiese tener el régimen con el Atlético de Aviación, pero para mí, si tenemos que buscar un equipo del régimen, pues puede estar ahí. O sea, lo más cercano. Por lo menos lo que sí que está claro es que el Atlético de Aviación fue utilizado por el régimen con fines propagandísticos y diplomáticos. De hecho, el club disputó algunos amistosos contra equipos de las aviaciones alemana e italiana entre 1941 y 1942 como parte de esa estrategia de Franco para tender puentes con las potencias fascistas. Pues precisamente ese encuentro contra el equipo italiano formó parte del primer nodo, que se emitió en enero de 1943, que es una anécdota bastante llamativa. Y luego ya con la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, el franquismo pierde el interés en mantener un equipo militar, más todavía con un club que había estado marcado por esa relación con las aviaciones de Alemania e Italia. De este modo, el Atlético Aviación se convertiría en un equipo civil más y ya en 1947 pasaría a ser el Club Atlético de Madrid que conocemos hoy. No obstante, hay que decir que el Atlético Aviación realizó un último servicio diplomático al régimen, y es que en 1946 acogió un amistoso con San Lorenzo de Almagro en un momento donde España estaba potenciando sus relaciones con la Argentina de Perón para romper ese aislamiento internacional. No solo teníamos ahí a Portugal, sino que también España estaba intentando mantener esas relaciones con la Argentina peronista. Bueno, queda claro que la del régimen con el Atlético Aviación fue como una relación de usar y tirar, ¿no? Pero una relación a fin de cuentas, ¿no? Sí. En cambio, los mitos que han perdurado, ¿no? Que se han acabado consolidando han sido otros, ¿no? Que si el Madrid era el equipo de Franco, que si el Barça condecoró 3 veces al dictador. Bueno, acusaciones cruzadas y relatos hasta cierto punto contradictorios, ¿no? ¿Cómo se consolidaron, Aitor, esas ideas? Si quieres ir al salseo, ¿eh? Hombre, claro, hombre, ya tocaba, que hemos ¿no? abierto la veda. Claro. Bueno, yo creo que sobre la relación personal de Francisco Franco con el fútbol lo vamos a dejar para el banquillo. Me si parece parece. muy bien. Bien, bien. Pero los mitos estos a los que aludes diría que se construyen sobre todo a lo largo de los años 50, básicamente porque durante el primer franquismo el fútbol español sobrevive a los efectos de la guerra, ¿no? No será hasta 1950 cuando realmente el balompié comience otra vez a despegar en España. ¿Por qué? Porque en ese año se producen 2 acontecimientos que creo que son importantes. Por un lado, el Mundial de Brasil. Hasta entonces España solamente ha jugado una edición de la Copa del Mundo. Es verdad que solamente se han jugado 3, o sea, tampoco Es verdad. hay que ponerlo en contexto, pero, mucho, ¿no? pero bueno, es la segunda vez que España juega un Mundial y la selección compite muy bien, cae derrotada. Bueno, llega a clasificarse como cuarta selección de ese Mundial en Brasil. Es el mejor resultado de España en un Mundial hasta Sudáfrica 2010, en el que se alza con la victoria, ¿no? Y además, en ese Mundial sucede un partido, un gol muy icónico, que es la derrota
a Inglaterra con un cabezazo con un remate, perdón, de Telmo Zarra. Ese gol lo va a utilizar el régimen franquista con fines propagandísticos, porque se va a utilizar, por ejemplo, en el Nodo, de manera recurrente, se presenta como el triunfo de la selección, de alguna manera representando al viejo imperio español frente a la pérfida Albión, ¿no? El viejo enemigo, y además, tal y como nos cuenta Julián García Candao, el veterano periodista deportivo aquí en esta edición de la revista Panenka, pues el cronista más longevo de la selección dice que a raíz de ese gol se organizan manifestaciones a favor del Gibraltar español. Imagina. Que también es curioso. Eso me suena algo reciente. También es curioso este nervio patriótico que de repente, ¿no?, a algunos se les enciende cada vez que la selección gana algo. Bueno, el otro suceso o el otro acontecimiento del que os hablaba, que sucede más o menos en 1950, es la llegada de las primeras grandes estrellas extranjeras a la Liga. Ya había ocurrido en 1948 con el fichaje del Arbi Benbarek por parte del Atlético de Madrid, que ya ha perdido el Atlético de Aviación. Es el primer crack africano de nuestra liga, pero poco más tarde va a llegar Ladislao Kubala al Barça, que es un fichaje de un desertor de un régimen comunista, en este caso húngaro, que en muy poco tiempo se va a unir al traspaso de Alfredo Di Stéfano al Real Madrid, un traspaso también muy controvertido. Pero básicamente entre Kubala y Di Stéfano se va a dar comienzo a la época del fútbol espectáculo. O sea, ahí ya el franquismo va a usar a ambos jugadores para producir películas como Los ases buscan la paz o como La saeta rubia, en los que se promueven los valores del régimen, es decir, anticomunismo, tradición, familia. Y todo eso lo que va a generar es realmente una sensación de que por primera vez los niños en España no quieren ser toreros, quieren ser futbolistas. Es la referencia, ¿no? El arquetipo de ese régimen franquista. Precisamente durante estos años el régimen se consolida a nivel internacional. Recordemos que tras la derrota de Italia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, España había quedado profundamente aislada por ese colaboracionismo con el Eje. Se le identificaba como un aliado de esas potencias fascistas. Y para desmarcarse de esos países, Franco reduce el peso del ala falangista. Aquí vemos ese pragmatismo que tenía el dictador. Ese retorno, por ejemplo, de la camiseta roja en la selección española, sustituyendo al azul, refleja y representa ese proceso. Diríamos que es un entrenador que es intervencionista, ¿no? Va haciendo cambios en función del marcador del partido. Justo, para adaptar el equipo en función de lo que va necesitando. Y desde luego Franco le salió bastante bien, por lo menos a sus propios intereses. Franco buscaba presentar a España en ese contexto no como aliada del fascismo en Europa, sino como enemiga del comunismo. Y este enfoque, que al principio no se lo compraban, poco a poco se va a ir imponiendo a medida que avance esa Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A principios de los 50, Estados Unidos ya había cambiado la percepción que tenía de la España franquista, porque al ser un país atlántico y anticomunista, se presentaba como un potencial socio estratégico en el Mediterráneo. No un aliado, pero sí un socio importante. Y esta lógica propició que en 1953 Washington firmara con España los Pactos de Madrid. Estos acuerdos, que tenían como elemento central el establecimiento de esas bases estadounidenses en suelo español, que ahora está tan de moda lo del uso de las bases aquí en España por esa guerra en Irán, pues certificaron el final de ese aislamiento. Además, la victoria frente a Inglaterra, que comentaba Aitor, coincidió con un momento de debilidad del Reino Unido, y es que el final de la Segunda Guerra Mundial había acelerado la descomposición de ese imperio colonial británico. Y esto no era un asunto menor para España, porque mantenía abierto con Londres ese contencioso por Gibraltar, que sobre todo se va a recrudecer en los años 60. Claro, y todo esto coincide en el tiempo con la primera gran época dorada del Madrid, que recordemos no gana una liga desde 1933, desde la República. Exacto, sí. De hecho, la década de los años 40 para el Madrid fue una década complicada, porque hubo un par de temporadas en las que estuvo más cerca de pelear por la permanencia, de hecho peleó por la permanencia, que de ganar la liga, ¿no? También es verdad que esa década el Barça, por ejemplo, también flirtea con el descenso en alguna campaña, llega a jugar una promoción de permanencia contra el Murcia. Los años 40 realmente fueron bastante locos en términos futbolísticos en España, porque hubo hasta 5 clubes diferentes que se alzaron con el título de Liga, que es algo que luego no sé si ha pasado en otra, otra década. No se va a volver a dar, ¿no? Roger, ¿no? Ganan, recordemos, el Atlético, primero Aviación y luego Atlético de Madrid, el Valencia, gana también el Athletic Club, gana el Sevilla, su única liga, y gana el Barça. Pero en ese listado, en ese elenco, no está el Madrid. ¿Qué ocurre? Es entonces cuando Santiago Bernabéu accede a la presidencia, decide construir un nuevo estadio mucho más grande, con mucha más capacidad para generar más ingresos,
que acabará siendo el Bernabéu, firma a un jugador como Di Stéfano y además también termina apoyando, o apoya decididamente, la creación de un nuevo torneo, en este caso un torneo europeo. Son 3 decisiones que configuran un escenario en el que el equipo blanco ya en los 50 prácticamente renace, gana 4 ligas y 5 Copas de Europa seguidas. Y aquí es efectivamente cuando aparece el régimen franquista para llamar al timbre y decir, yo quiero instrumentalizar este éxito, sobre todo el éxito fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué? Pues porque lo necesita el régimen, necesita validarse a nivel internacional y porque Real Madrid es un embajador oficioso, se acaba convirtiendo en un embajador oficioso. De hecho, hay un ministro, Fernando Castilla, lo tengo por aquí, que llega a afirmar: el Madrid ha sido la mejor embajada que hemos enviado al extranjero. Ahí está, creo que la frase es poca, muy significativa y contundente. no deja mucho lugar a la duda, efectivamente, de cómo el régimen utiliza al Madrid, ¿no? Se vuelve, por ejemplo, habitual la presencia de Franco en Chamartín y empieza a cuajar una cierta identificación del Madrid con el régimen, que creo que sobre todo es un mito posterior, básicamente porque el Madrid durante los años 50 y 60 gana mucho y durante los 70 y primeros 80 gana menos. Entonces, claro, ahí hay un diferencial que mucha gente dice, bueno, claro, es que ha habido un cambio de régimen y probablemente el Madrid ganaba porque el que estaba al frente, el que estaba en el poder, pues simpatizaba, ¿no? Es verdad que también había otros elementos, pues porque históricamente había habido cierta cercanía del club con el estamento militar o del estamento militar con el club. Luego llega también esa relación con la monarquía. Os hablaba de que había sido también histórica, ¿no? Esa vinculación de la monarquía con el fútbol. Pues Alfonso XIII le concede el título de Real al Madrid Fútbol Club en 1920. Y luego está pues, la figura de Santiago Bernabéu, que es una figura que ya desde el punto de vista biográfico, solamente biográfico, recordemos, Franco nace en finales del 92, 1892, y Bernabéu es de 1895. Prácticamente coinciden, sus vidas coinciden, se solapan, y sus periodos en los respectivos mandatos, uno del Estado y el otro del Real Madrid, pues también coinciden, porque Franco gana la guerra en el 39, muere en el 75, Bernabéu llega a la presidencia del Madrid en el 43 y muere en el 78. Es decir, que prácticamente son periodos superpuestos, ¿no? Sí, además se puede decir que Bernabéu en cierto modo era una especie de caudillo en el Real Madrid. Una figura autoritaria, eso es, totalmente. Entonces, claro, hay como varios elementos que vistos desde fuera pues parece como que los asocian, ¿no? Al final, Bernabéu, que había sido jugador primero, luego entrenador, director deportivo, había sido prácticamente todo en el Real Madrid. Políticamente había simpatizado con la CEDA durante el periodo de la Segunda República, una coalición de partidos católicos y de derechas. Luego, además, tenía una buena amistad con Agustín Muñoz Grandes, que había sido el jefe de la División Azul, enviado a Rusia por parte de Franco, y más tarde ministro del Ejército. Bueno, Bernabéu había hecho los últimos meses de la guerra también, en el bando sublevado. Bueno, había entrado en Barcelona. Sí, se dice que efectivamente había sido cabo en la campaña de Cataluña, pero claro, él básicamente era conservador y monárquico, lo cual no te convierte en franquista. Esto creo que es importante también dentro de todas esas familias de las que hablabas tú, David. Entonces, bueno, ahí hay como una especie de mezcla en la que se crea esa asociación de ideas entre el franquismo y el Madrid, que personalmente yo pienso que quien más la potenció y quien más hizo por que se diera fue precisamente el régimen. O sea, creo que el régimen se sirve del Madrid y, bueno, de hecho, se sirve del Madrid el régimen dictatorial como se sirve en cualquier gobierno, sea democrático o no, de cualquier equipo que gana, ¿no? Y al final ya os he dicho que el Madrid gana mucho en España y en Europa durante ese franquismo desarrollista de los 50 y 60. Sí, solo para apuntar una digresión que podría dar evidentemente para otro programa, pero claro, cuando se habla de que el Madrid, o el régimen, mejor dicho, se sirve del Madrid y no viceversa, claro, estamos omitiendo que a lo mejor la figura de Di Stéfano, que es el jugador capital que transforma el club y le da esa dimensión deportiva, sí que es verdad que llega al Madrid, bueno, a través de, no vamos a reproducir ahora todo lo que sucedió, pero sí se habla de injerencias políticas graves que hacen que el Barça, con una teórica potestad para hacerse con los servicios del jugador argentino, pues lo pierda y acabe en manos del Madrid, que cambia definitivamente la historia. Sí, el fichaje de Di Stéfano efectivamente daría para de hecho lo comentamos en un banquillo. En un banquillo, correcto. En la primera temporada, sí, porque daba para mucho el traspaso tan controvertido de Alfredo Di Stéfano al Real Madrid. Independientemente de cómo el franquismo aprovechó los triunfos del Madrid y de
cómo el Madrid se pudo beneficiar de las simpatías del régimen, o por lo menos no verlo con malos ojos, no debemos pensar que las relaciones del Madrid con el régimen fueron idílicas, 100%. Eso es. Es lo que comentaba Aitor. Los lazos del club con la monarquía generaron tensiones con algunos sectores del franquismo, sobre todo con ese ala falangista. Hay un ejemplo muy significativo que se produjo en 1955, antes de que el Real Madrid debutara en la Copa de Europa en Suiza, cuando el equipo visitó en Lausana a la reina Victoria, la mujer de Alfonso XIII, a su hijo Don Juan y a su nieto, que era el infante Don Juan Carlos. Estas relaciones del Real Madrid con la familia real en el exilio ejemplificaban los roces que tenía el club con ese ala falangista, que era quien controlaba, como decíamos antes, la Dirección Nacional de Deportes. Y hemos visto que el franquismo no era un régimen homogéneo, sino la suma de una serie de facciones que Franco iba moldeando a su conveniencia. De hecho, también esa amistad entre Bernabéu y Muñoz Grandes que comentabas, más vinculado al falangismo, facilitó que el club sorteara esas tensiones con el ala falangista. Además, también hay que decir que el Madrid trató de posicionarse o de presentarse como embajador de España, no tanto del franquismo. Y esto se veía también en los partidos en el extranjero. Por ejemplo, la final de la Copa de Europa de 1966 en Bruselas, varios aficionados españoles asistieron con banderas republicanas para animar al Real Madrid. Y es que para ellos el Madrid era un motivo de orgullo nacional, ¿no? De ese punto de conexión con la España que por culpa de la dictadura habían tenido que abandonar y dejar atrás. En cualquier caso, los éxitos deportivos del Madrid sí que simbolizaban el crecimiento económico y la apertura internacional del régimen durante ese desarrollismo. España había abandonado la época autárquica del primer franquismo y se presentaba ahora como un país atractivo, avanzado, que buscaba integrarse en esa nueva Europa. Sin embargo, ese Real Madrid, ¿no? que hace presumir a los españoles fuera de España y dentro, con sus 5 Copas de Europa ganadas, con otras tantas finales llegadas y otra ganada en los 60, no es ni mucho menos la mayor hazaña deportiva de la que presume Francisco Franco, ¿no, No. Aitor? De la que presume, desde luego, el régimen y que puede celebrar, casi te diría, con tanta euforia como sensación de alivio. Vamos a explicarlo porque Sí. claro, parece que aquí el guionista que escribió esa final de la Eurocopa del 64 llevaba bigotito fino, porque, Se quedó porque a gusto. parecía escrita precisamente por el régimen. Estamos hablando de una final en casa, en esa Eurocopa que organiza España, una Eurocopa muy reducida, se juegan las semifinales y el partido definitivo, en este caso en el Santiago Bernabéu, en Madrid, y España se clasifica para la final. El contendiente, el que espera al otro lado, es la Unión Soviética. La Unión Soviética. Imagina tú lo que puede suponer para el régimen ser capaz de derrotar a la gran potencia comunista, además en pleno apogeo de la Guerra Fría, y se plantea la situación de si tiene que ir o no Franco a ese partido, ¿no? Ante el riesgo de que la URSS gane, Claro. derrote a España. De hecho, las dudas ya vienen de 4 años antes, en las que en la anterior Eurocopa España no se presenta a jugar la eliminatoria contra la Unión Soviética para no viajar a Moscú por el temor, además, de salir mal parado deportivamente. Se decide no competir y, por lo tanto, España pues, pierde la eliminatoria. Pero, en este caso, en el 64, sí que se va a competir, sí que se va a jugar el partido, y encima España pues, va a ganar prácticamente en el tramo final con un gol icónico de Marcelino, un cabezazo del delantero gallego del Real Zaragoza. Así que el régimen franquista exprime el triunfo al máximo. Franco pues, no tarda en vincular la victoria con su figura porque recibe al equipo nacional en el Pardo, lo que os decía antes, ¿no? Al final no hay gobierno que no le venga bien una foto con un equipo campeón de algo, de lo que sea. Y para el régimen pues, esa victoria sirve para todavía unificar más la imagen de selección, franquismo y nación, todo en un mismo engendro, en un mismo artefacto ideológico, ¿no? Por cierto, en esa final España vuelve a jugar de azul, pero claro, en este caso por coincidencia de colores. Aquí no había duda de quién tenía que ser la roja. Claro. Eso de la importancia cromática en las equipaciones nacionales daría también para otro debate largo. Bueno, Porque- Italia, recordad que Claro. gana su segundo mundial en plena época fascista, por ejemplo, vistiendo de negro como las camisas de Correcto. los fascistas. Claro, y bueno, aquí, evidentemente, aunque España fuera local, no podía jugar No, de no, rojo contra no, la Unión no. Soviética, porque al margen de la carga simbólica que tenía derrotar a la URSS, no hay que olvidar que en 1964 el régimen estaba conmemorando
25 años de paz, como lo denominaban. La Eurocopa era una forma de mostrar al mundo esa supuesta imagen de unidad, de patriotismo, de concordia en España que intentaba vender el régimen franquista. Otro aspecto relevante fue el papel de la televisión en aquel momento. El auge de la pequeña pantalla permitió que millones de españoles pudieran disfrutar en directo de esos triunfos internacionales de España. Lo vemos aquí con la Eurocopa, pero también se repitió este fenómeno en Eurovisión, cuando Maciel gana en 1968. Y estos eventos, la Eurocopa, Eurovisión, sirvieron como la puerta de presentación de España al resto de Europa. Una España que en ese momento ya se estaba consolidando como destino turístico, sobre todo de sol y playa, para millones de europeos a través de esa campaña de Spain is Different, todo diseñado por Fraga. Todo ello con un objetivo que era acercar a España a la Comunidad Económica Europea, que como bien sabemos, el franquismo, por lo que sea, pues no pudo integrarse en ese bloque de democracias occidentales. Claro, pese al uso que hizo el franquismo de él, lo curioso es que en los últimos años de la dictadura, y como en muchos otros ámbitos, hay una cierta fractura, agotamiento, y el fútbol se convierte en un espacio de resistencia y oposición. Es curioso esto, Roger, porque efectivamente en muy pocos años el fútbol va a pasar de ser una herramienta dentro de una correa de transmisión muy grande, ¿no?, del Estado, y estar al servicio de esa idea del régimen, a precisamente volverse lo contrario. Convertirse en una pieza que le salta, ¿no? Le salta la cadena repetidamente, sobre todo en determinados puntos. Por ejemplo, en los estadios en Euskadi, en algunos estadios, básicamente en el Camp Nou en Cataluña, ¿no? Pues Barça, Athletic Club, Real Sociedad son equipos que ya hemos mencionado que estaban muy cercanos, muy identificados con el sentimiento regional o nacionalista que pudiera haber en esos territorios, ¿no? Concretamente en el caso del Barça, a principios de los años 70 se promueve un proceso de catalanización en el que se recupera el uso de la lengua catalana en las escuelas, se reincorpora la señera al Camp Nou, también se vuelve otra vez a difundir en catalán todas las comunicaciones del club, y poco a poco también va calando ese mensaje de que el Barça es más que un club, ¿no? Más que un equipo de fútbol, porque representa algo que va más allá del deporte, ¿no? Representa algo que probablemente mucha parte de la sociedad catalana no puede comunicar, no puede expresar más que en el estadio, que es que tienen un sentimiento pues, de catalanismo e incluso, si quieres, de antifranquismo. Algo parecido también va a pasar en Euskadi, donde se va a recuperar progresivamente el euskera, y desde luego en las gradas se van a empezar a ver también guiños claros de identitarios, ¿no? Pues, por ejemplo, en el Athletic Club, en octubre del 75, después de los últimos fusilamientos del franquismo, José Ángel Iríbar, que no olvidemos es leyenda del fútbol español, portero de la selección nacional, convence a sus compañeros en el Athletic para ponerse un brazalete negro en protesta por esos fusilamientos, ¿no? Es un paso bastante importante, bastante valiente. Sí. Es una actividad política, como os digo, que se va a ir intensificando conforme avanzamos hacia la transición. El Barça va a ser protagonista de la recuperación de la autonomía de Cataluña, por ejemplo, pues con títulos como el de la Recopa en el 79, con un flamear de señeras, ¿no?, en Suiza en la final, pues también se promueve, se facilita esa recuperación del estatuto. Además, si no me equivoco, también recibieron a Tarradellas en el Camp Nou, ¿no? Se recibe a Tarradellas en el Camp Nou. En el año 76, el capitán del Barça, que yo creo que es Johan Cruyff, empieza a utilizar la señera como brazalete de capitán. Es decir, que se empiezan a hacer una serie de guiños que hubieran sido impensables, ya no te digo 20 años atrás, sino 3 o 4 años atrás, ¿no? Sí. Y del mismo modo, Athletic Club y Real Sociedad, también como mencionábamos antes, pues van a contribuir a la legalización de la ikurriña, que es una bandera que va a estar proscrita más tiempo que el resto de las banderas regionales, y que, de alguna manera, una de las últimas medidas que va a convencer al poder en Madrid, al poder ya predemocrático, de que se tiene que legalizar, es que Athletic Club y Real Sociedad saltan juntos, unidos, con una ikurriña en un derbi a finales de 1976. Sí, de hecho hay la ikurriña ilegal en ese momento, que luego se acaba legalizando. Y fíjate, todos estos ejemplos, Roger, revelan una de las grandes herencias del franquismo, precisamente negativa para el propio régimen, porque 40 años de identificación forzosa entre España y esa idea de la nación española promovida por el régimen franquista afectaron a los sentimientos nacionales de todo el país. Y en este sentido, esos movimientos nacionalistas en algunas regiones se articularon no solo como una expresión de identidad nacional propia, sino como una forma de resistencia frente a la dictadura.
también influyó el contexto internacional en aquel momento. Por un lado, la descolonización en esos años 60 impulsó los movimientos de liberación nacional en África, en Asia había una conciencia y una simpatía por ese derecho de autodeterminación de los pueblos. Y por otro lado, sucesos como el mayo del 68 en Francia alimentaron las protestas contra el autoritarismo y también la difusión de las ideas de la nueva izquierda. Y precisamente en esta época comienzan a aparecer organizaciones terroristas vinculadas a la izquierda que buscaban desestabilizar a la dictadura. Está el FRAP, los Grapo y sobre todo ETA en el País Vasco, que también va a seguir durante la democracia. Y este clima de violencia callejera, radicalización política, también de transición a la democracia, de nuevas formas de expresión, resultará propicio para la irrupción de un nuevo fenómeno en el fútbol que van a ser los ultras. Que creo que los ultras sí que merecerían un capítulo por sí solos, como aquel monográfico que sacasteis también en Panenka sobre ellos. Y a medida que estos nacionalismos asocian la nación española con esa visión centralista y autoritaria del franquismo, pues esa identidad nacional española se presentará como una antítesis a esas identidades regionales. Ya no son identidades complementarias, como habíamos visto en esas primeras décadas del siglo XX, sino que van a ser excluyentes. Y esto se verá reflejado, por ejemplo, en el fútbol, con esa rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona. Hay una parte del nacionalismo catalán que verá a Madrid y al Real Madrid como esa España autoritaria, España centralista, que bebía del franquismo. Y por el contrario, el Barça representaría una Cataluña más aperturista, más democrática, más moderna. Quiere decir que ese duelo, ese clásico Barça-Madrid, Madrid-Barça, ya venía de antes, incluso del periodo de la República. Recordemos que el último partido en tiempos de la República es una final de Copa de la República, Madrid-Barça, en Valencia, súper caliente, acaba ganando el Madrid con una gran parada, por cierto, de Ricardo Zamora, catalán, pero jugador del Real Madrid. Bueno, en cualquier caso, hay que decir que estas identidades de las que hablamos, David, no sé si coincides, pero que no hay que entenderlas como monolíticas. Es decir, totalmente. No todos los aficionados del Barça o del Madrid o del Atlético de Madrid o del Athletic Club de Bilbao piensan de la misma manera, ¿no? El Barça no representa lo mismo entre sus aficionados de Cataluña que entre el resto de los aficionados del Barça en España. Del mismo modo, pues por ejemplo, la identidad del Real Madrid probablemente también se construye en base a su relación con los rivales. Por ejemplo, si para los barcelonistas el Barça representa esa visión, podemos hacer el juego, ¿no?, de generalizar un poco esa visión de España y de centralismo político, en cambio en Madrid quizá encarne más una idea más transversal de club multiclase y básicamente ganador, ¿no? Frente precisamente a lo que tiene en la ciudad, que es un equipo que pretende trasladar la idea de equipo del pueblo, que es el Atlético de Madrid, y otro que no es que lo pretenda, es que lo es un club obrero y de barrio como es el Rayo Vallecano. O sea, al final es un poco también lo que comentamos en ese episodio sobre Estados Unidos, que esas identidades que se asocian a los clubes son bastante maleables y que, por supuesto, no representan la realidad o no tienen por qué representar esa realidad. Correcto. Que al final el Real Madrid lo puedes asociar a una élite, sobre todo a nivel de títulos, pero que luego toda su masa social es bastante heterogénea, o igual con el Barcelona, que lo puedes asociar en Cataluña más a ese catalanismo, pero luego tienes una masa social muy grande, no solo en España, sino en todo el mundo. O sea, que son identidades también maleables que se han ido construyendo, pero que no tienen por qué representar 100% esa realidad. Como los pueblos, ¿no? Los clubes también se creen los clubes elegidos, ¿no? Y eso es algo claro, que es absolutamente universal. En cualquier caso, la implantación de la democracia abre un nuevo panorama, una nueva era en España y también en su fútbol, ¿no? ¿De qué manera empiezan a encajar esas piezas y a ver ya un fútbol en la democracia? Pues es curioso. Y si a lo mejor buscas en hemeroteca, empiezan a salir revistas como, por ejemplo, como Don Balón, los medios de comunicación también generalistas empiezan a prestarle ya cada vez más atención al deporte. Es curioso ver cómo muy rápidamente las piezas de la estructura franquista se van desmontando, van cayendo también en el ámbito deportivo, ¿no? Cae la Dirección Nacional de Deportes, la vieja Dirección Nacional de Deportes franquista, para transformarse en el Consejo Superior de Deportes. Se permite la creación de un sindicato de futbolistas. Es que no existía un sindicato de futbolistas. Los futbolistas al final no dejan de ser trabajadores por cuenta ajena y no podían sindicarse o no tenían esa posibilidad de sindicarse hasta que se crea la AFE, ¿no? Es una lucha también sindical de los propios jugadores, acompañada por un proceso de democratización del fútbol español en el que se empiezan a permitir pues, las elecciones para elegir a los diferentes presidentes. Ya no hay una vinculación directa con pues, los distintos estamentos del franquismo, lógicamente, y además un proceso de descentralización y de regionalización
Con lo cual, de alguna manera se está permitiendo, se está dando pie a que haya clubes que se erijan en representantes de identidades locales o regionales, pero incluso no ya solamente en nacionalidades históricas, vamos a llamarlo así, ¿no? En Galicia, en Euskadi y en Cataluña, sino incluso también en territorios que en principio no presentaban aspiraciones nacionalistas muy, muy notables, ¿no? Hay casos también notables, hay casos singulares, como por ejemplo el Valencia o Club Atlético Osasuna en Navarra, porque ahí se ven un poco atrapados por las tensiones propias de la transición entre los regionalismos locales, es decir, regionalismo valenciano, regionalismo navarro, cómo se solapan o compiten, ¿no? Contra tendencias más nacionalistas tipo catalanismo y tipo vasquismo, ¿no? Vamos a decirlo así. Esto también, de alguna manera, acaba llegando a los estadios. Y luego, esa descentralización de la que os hablo, que va a facilitar la expansión del fútbol a pueblos y a barrios de clase trabajadora en los que había pocos medios con el franquismo. Esa difusión pues, va a permitir también más práctica deportiva. Aparece, o como os decía antes, se expande la prensa deportiva, se modernizan las retransmisiones, aparecen los medios, van a ir apareciendo los medios de comunicación privados y yo creo que el alcance del fútbol aún va a conocer nuevas cotas, ¿no? Mejores cotas. Y todo eso va a ir coincidiendo con la mercantilización del fútbol, porque a partir de los años 80 la globalización, amigos, ya ha llegado para quedarse. También en el mundo del fútbol, el fútbol deja de ser un deporte popular, si alguna vez lo fue, deja de serlo y empieza progresivamente a dar pasos hacia el negocio global. Y aquí aparece uno de los grandes exponentes de esa tendencia, que se llama España 82. Claro, desde luego en España seguro. Para España ese Mundial de 1982 era su gran oportunidad de mostrarle al mundo que era un país abierto, moderno y ya democrático, que se había culminado esa transición iniciada tras la muerte del dictador Francisco Franco. Debía escenificar la culminación de ese proceso. Claro, debía ser una ventana al mundo, a decir que España estaba recuperada, que podía competir con otros países democráticos. Claro, en la cabeza de muchos entiendo que sonaba espectacular, pero claro, luego había que jugar a fútbol, ¿no? Amigo. Y ahí la selección española no sé cómo lo llevó. Pues, hombre, lo primero que hay que decir, a modo de contexto, es que España venía de una década perfectamente olvidable. O sea, tú puedes coger la década de los 70 y en términos de selecciones para España no pasó nada, porque no se clasificó ni para los mundiales del 70 ni del 74, y sí para el de Argentina 78, pero cayó en la primera fase. Con lo cual, yo supongo que esto tiene que sonar bastante marciano, ¿no? A la gente de menos de 20, 25, 30 años, pero esto pasaba, ¿eh? Bueno, ahora cuando nos ponemos las manos en la cabeza con Italia, exacto, hay eso que es. ver los 70 lo que sucedió. Cuando se dice esto de esto con Franco no pasaba, Sí, esto pues mira. sí pasaba. Esto sí con pasaba. Franco. De hecho, pasaba con Franco, precisamente. Sí. Bueno, claro, efectivamente, como tú apuntabas, Roger, pues España es anfitriona, tiene que jugar. Parece que hay un momento ahí como de repunte de las expectativas y esas expectativas pues luego se van a ver claramente desmentidas por la realidad futbolística del país, que prácticamente protagoniza pues el equivalente balompédico del desastre del 98. No sé si tanto, pero, hombre, ahí hay un punto... Bueno, que fue bastante mal, eso parece... Sí, fue bastante mal porque encima el grupo inicial daba pie para haber pasado holgadamente, Honduras, Irlanda del Norte y Yugoslavia, pero ahí se vuelve, creo que definitivamente se queda palpable que no basta con la furia. No basta con ese concepto del que ya hemos hablado antes. España se estaba quedando futbolísticamente rezagada con respecto a otras naciones europeas y luego, además, del plano deportivo está el plano organizativo, que también es bastante caótico, ¿no? Hay problemas de organización, hay acusaciones de corrupción que erosionan esta imagen de modernidad que quería vender el país, y al final esas críticas, sobre todo las críticas en el extranjero, pues ayudan a reforzar esos estereotipos que se habían ido acumulando durante décadas de dictadura contra España. Es verdad que, pese a todo, a nivel interno se podía ver el vaso medio lleno también, porque el Mundial 82 tuvo algún efecto positivo para España. La Copa del Mundo alimentó cierto sentimiento de unidad entre la población española y ayudó a difundir una identidad nacional española renovada, asociada más
a la democracia y a la Constitución y no tanto a esa dictadura franquista. Pensemos que un año antes España había sufrido ese golpe de Estado, el 23F, y que la violencia terrorista de ETA estaba en su punto más alto. Era un momento de inestabilidad política muy grande y de efervescencia en toda España. Precisamente el golpe de Estado llevó a las autoridades españolas a diseñar un nuevo escudo constitucional que reemplazará el águila franquista, y ya en ese Mundial del 82 se normaliza el uso de esta bandera y de estos símbolos nacionales tras la dictadura. También se generan referentes culturales comunes como Naranjito, la famosa mascota que se convierte en el icono de una generación. Y bueno, pese a todas las dificultades que rodearon a ese Mundial del 82, sí que se puede decir que representó un cambio de era en España, un cambio que en el plano político se va a formalizar ese mismo año con la victoria del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en las elecciones generales. Y claro, bajo el gobierno de Felipe González, pues España se integra en la Comunidad Económica Europea, en el bloque occidental. Y a ver, no dejan de ser años en los que el país alcanza por fin, ¿no?, esa anhelada modernización. Ahora bien, va a la par también el fútbol. ¿Qué significa este proceso para los principales clubes, Aitor, en el país? Pues la modernización que promueven los gobiernos socialistas va a ir acompañada en el fútbol de una transformación también en el sentido que ya apuntábamos antes, ¿no?, de liberalización, mercantilización, aparición de canales privados que van a meter muchísima pasta en el fútbol porque van a hacer del fútbol básicamente uno de los grandes contenidos que les va a permitir atraer cuota de mercado. La aparición también de las televisiones autonómicas que rompe un poco el monopolio, bueno, un poco no, totalmente el monopolio que tenía Televisión Española, y todo ello además incrementa los ingresos por derechos televisivos que tenían los clubes, que hasta ese momento pues prácticamente no ingresaban nada o muy poco. Se hablaba antes de Josep Lluís Núñez, yo creo que ahí él fue uno de los primeros que dijo, oiga, si usted va a meter aquí las cámaras y se va a beneficiar, me tiene que dejar a mí, claro, me va a tener que dar aquí algo de sus ingresos. Todo ello además luego va a coincidir con el proceso de integración en Europa, la llegada de España, esa ansiada llegada de España a la Comunidad Económica Europea, a la actual Unión Europea, pues va a propiciar que entren en vigor leyes que vienen de Europa, como por ejemplo la ley Bosman de 1995, en la que se eliminan los cupos de futbolistas comunitarios en la Unión Europea, lo que permite que cualquier club pueda fichar a cualquier otro jugador de un país de la Unión Europea sin ningún tipo de restricciones. Bueno, el gobierno socialista, una de las medidas que va a tomar va a ser obligar a que los clubes deportivos, los clubes de fútbol, pasen a ser entidades privadas, empresas sin ánimo de lucro, sociedades anónimas deportivas, básicamente, en las que van a aparecer propiedades de un accionista mayoritario. A diferencia de lo que sucedía antes, ya no hay un grupo de socios que votan a otro socio para que sea presidente y en el momento en el que ese socio lo hace mal se le saca y se hacen unas elecciones, sino que hay un propietario al que para sacarlo es bastante complicado, tiene que venir otro con más pasta. Pero todo esto va a acabar rubricándose con la Ley del Deporte de 1990, que en principio lo que buscaba era atajar los problemas económicos del fútbol español, ¿no? Los únicos que no se van a acabar convirtiendo en estas sociedades anónimas deportivas van a ser Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Club Atlético Osasuna, por una razón tan, si quieres, discutible como que en el balance de los anteriores 4 años no habían tenido pérdidas, ¿no? Sí, bueno. Y bueno, sí, se utiliza ese baremo. En cuanto a selecciones, la trayectoria de la selección española, pues sí, es verdad que la furia sigue estando presente. Hablabas tú antes de la figura de Javi Clemente, pues probablemente sea un poco el último, sí, ¿no? El último de Filipinas en este sentido. Se mezcla esa combinación muy peculiar, muy propia nuestra, ¿no?, de derrotismo y fatalismo, que empieza a chirriar con la visión de España como un país que empieza a ser exitoso, claro, moderno, abierto, ¿no? Y bueno, es verdad que empiezan a haber algunos momentos, pues como el 12-1 contra Malta, que clasifica a España para la Eurocopa. Ojo, celebramos meterle 12 goles a Malta para clasificarnos a la Eurocopa. Es verdad que luego viene el Mundial de México 86, España compite bien, le mete 5-1 a Dinamarca y sobre todo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 92. Sí, además los Juegos que culminan ese proceso de modernización que los gobiernos socialistas habían emprendido la pasada década. Esa modernización que había permitido renovar infraestructuras, abrir la economía española y acelerar la integración plena de España en ese bloque occidental, con la adhesión tanto a la OTAN como a la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, el cambio de modelo económico también tuvo costes a nivel interno. Por ejemplo, la reconversión industrial generó despidos masivos, un aumento del desempleo, conflictos laborales muy intensos en aquellas regiones especialmente afectadas, como Cataluña, País Vasco y Asturias.
Y hay que recordar que estos años 80-90 son los años del neoliberalismo a nivel internacional. Ese final de la Guerra Fría afianzó todavía más el dominio de las ideas de libre mercado, privatizaciones, globalización, que habían estado muy presentes con Ronald Reagan en la Casa Blanca, con Margaret Thatcher ahí en Downing Street, y el fútbol, por supuesto, no fue ajeno a este proceso. Con Avalanche al mando de la FIFA, que hemos hablado bastante de él también en este podcast, pues los equipos y las competiciones se transforman en un producto comercial global que hay que explotar a nivel de marketing. Y esto va a debilitar también, curiosamente, las identidades tradicionales de los clubes. Los grandes equipos, sobre todo Real Madrid, Barcelona, pasarán a ser marcas multinacionales también. Además, esa privatización del fútbol español permitirá que muchos de los clubes se conviertan en plataformas al servicio de sus dueños, en muchos casos con fines políticos. Populistas de derechas, algunos de ellos, los usarán para impulsar esa carrera política. Aquí tenemos el caso de Jesús Gil, sí, presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, o José María Ruiz Mateos, dueño del Rayo Vallecano y diputado en el Parlamento Europeo. Ambos seguirán la pauta de ese estilo que llevaría al poder a figuras como Silvio Berlusconi en Italia o más tarde incluso Donald Trump en Estados Unidos, pero también hablamos en su momento de Mauricio Macri en Argentina con Boca. En definitiva, estos empresarios que van a usar el fútbol como plataforma política. Ahora me está imaginando a Donald Trump diciendo que te pego leche como Ruiz Mateos y me cuadra, ¿eh? Es decir, podría ser una expresión perfectamente Sí, la verdad de que nuestros días. El gerente del Compost tuvo suerte, ¿no? De que Tuvo no, suerte de que no estuviera por ahí Donald Trump. Bueno, Trump ha tenido expresiones incluso peores. Peores, sí, la verdad es que los ha superado a todos. Sí. Sí, Bueno, sí. la etapa o la era de los presidentes pintorescos y a veces pues también peligrosos. Pero bueno, en todos estos cambios, claro, hay un denominador común. Y es que la selección sigue perdiendo. La selección no gana y los fracasos siguen en boca de todos. Claro, daba igual que los equipos españoles dominaran en Europa o que la economía creciera pues, durante los gobiernos de Aznar, porque a la selección casi siempre las cosas se le torcían de alguna manera. Claro, todo esto se acaba, y lo hemos apuntado antes, con la Eurocopa de 2008 y con el equipo de Luis Aragonés, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Estaba pensando, ¿no? en que los equipos españoles, los clubes españoles empiezan a ganar también en competiciones europeas, sobre todo en la Copa de Europa, pues después de bastantes décadas de sequía durante los años 90, primera Copa de Europa del Barça y séptima del Madrid en el año 98, y a partir de ahí otra vez volvemos a ver constantemente a los clubes españoles llegando muy lejos en esa Copa de Europa, pero es verdad que había un decalaje muy grande con lo que sucedía con la selección, que normalmente se la solía meter en cuartos de final, y ahí estaba la barrera. Por eso lo que sucede en 2008 es mucho más que un triunfo, ¿no? Ese título levantado por España en Viena, en esa Eurocopa, supone una redefinición de la idiosincrasia del fútbol español. Vaya frase me ha salido. Te ha quedado impecable. Venga, Precioso. hasta aquí. Es para clip, ¿eh? Es para clip. Para dejar el micro. ¿Por qué? Porque ahí, en Viena, en el Prater, se acaba de enterrar ese mito de la furia. Y se acaba de convenir entre todo el país, fíjate que es difícil, que todo el país se convenga, se ponga de acuerdo en algo, que la furia no es el estilo que le corresponde al futbolista español. O sea, Sí. ya no podíamos ser no teníamos que ser más viriles, más heroicos, más valerosos, más irracionales, sino que podíamos ser lo que realmente éramos, que quizá físicamente somos más pequeños que los alemanes, tácticamente más atrevidos que los italianos, técnicamente mejor dotados que los ingleses, es decir, que ahí empezábamos a encontrar dónde estaban nuestras ventajas, ¿no? Y empezábamos a utilizarlas. Así que frente a la furia termina naciendo la roja, que es ese calificativo que le va a salir a Luis Aragonés en 2008, que por otro lado me parece que no deja de representar también indirectamente la despolitización que se vive en el mundo. Yo creo que en el franquismo, Claro, la roja, la selección española... No se la habría Y perdido. ni siquiera en la transición yo creo que se hubiera No, en absoluto. aceptado, ¿no? Que a la selección de todos pues, se le llamase así, ¿no? Pero bueno, ya no es que no sea conflictivo utilizar el color rojo, como había sido antes conflictivo a partir de la Guerra Civil, sino que incluso ahora haces de ese color tu apodo, ¿no? Y en cualquier caso, más allá del nombre, el estilo. Por primera vez, lo que os decía, el fútbol español tiene un manual que se adapta a los jugadores que genera. ¿Jugadores o jugadoras? Porque por primera vez el fútbol femenino va a crecer exponencialmente al mismo tiempo que avanzan en España las políticas de igualdad. Y ese nuevo arquetipo del futbolista español, que va a enterrar la versión hipermasculinizada, furiosa, rabiosa del futbolista, pues va a permitir también que aparezcan estrellas como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, grandes jugadoras de la selección española, de la selección femenina, que van a seguir ese perfil de calidad técnica, de buen toque de balón, de inteligencia táctica
que es un poco el estilo que se le ha colocado al fútbol español, ¿no? Sí, sí, que también conecta mucho con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Sí, esa idea de... claro, sí. Y todo esto acaba fructificando en esa Eurocopa de 2008, curiosamente, poco tiempo después de que, por ejemplo, alguna figura como el ministro de Educación con el Partido Popular, José Ignacio Wert, argumentase que eso que hablabas tú, Roger, la falta de triunfos de la selección, se debía a la anorexia patriótica. Anorexia patriótica, este sí que es una buena... Pedazo un de calificativo, ¿eh? De los jugadores, es decir, que les faltaba identificación con el equipo nacional y que, bueno, que esas identidades regionales pues lo que hacían era mermar la competitividad de la selección. Vale, ok. Pues justo entonces, ¡pam! Te caen dos Eurocopas. Envejeció mal. Envejeció muy mal. Justo entonces le caen 2 Eurocopas y un Mundial. Le caen, no, las gana muy merecidamente España. Además, con amplia presencia de jugadores, sobre todo catalanes y del Barça, algo que se iba a replicar después también en los éxitos de la selección femenina. Claro, esto que comenta Aitor muestra hasta qué punto ha sido importante la selección para promover un sentimiento de unidad entre los españoles. La selección era el nexo de unión de la sociedad española cuando comenzaba a gestarse precisamente el proceso independentista en Cataluña. De hecho, un acontecimiento muy significativo es que un día antes de esa final del Mundial de Sudáfrica frente a Países Bajos, se organizó en Barcelona una manifestación masiva en contra de esa sentencia del Tribunal Constitucional contra el nuevo Estatut de Autonomía de Cataluña. Y aquello, recordemos que fue un punto de inflexión en ese giro del catalanismo hacia la autodeterminación y hacia el independentismo. Y en relación con esto, los éxitos de la selección ayudaban a aliviar o a desviar la atención de la crisis política y económica que estaba viviendo España. No resultó extraño que el mismo día que Mariano Rajoy comparecía para explicar el rescate financiero a España, el presidente del gobierno se marchara a Polonia para ver el debut de la selección española en la Eurocopa de 2002. Es casualidad. Casualidades de la vida. Al mismo tiempo, esto también reflejaba el peso que tenía el fútbol como herramienta de poder blando y también de proyección internacional. Ante la ausencia de una política exterior coherente, coordinada, de Estado, y en el contexto de extrema debilidad de España a nivel internacional, pues esa llamada marca España dependía de la cultura y el deporte, es decir, de las películas que pudieras hacer, de Pedro Almodóvar, de Rafa Nadal, de la selección, de Pau Gasol, pero sobre todo la selección incentivó ese orgullo nacional en un momento de enorme dificultad. Ganar a Alemania en el campo mientras Merkel promovía esas políticas de austeridad en la zona euro, pues le otorgaba a los españoles una pequeña revancha simbólica, espiritual, en ese terreno de juego. O sea, nos subían la prima de riesgo y nosotros respondíamos marcando goles, ¿no? Claro, básicamente. Sí, sí. Bueno, también es verdad que, sin ser exactamente la furia, fueron años también donde soy española, ¿qué quieres que te ganes? Al final también se coló un poco ese espíritu también de decir, bueno, también es verdad que ninguna otra selección había hecho lo que hizo España, que era ganar Eurocopa, Mundial y Eurocopa seguido. Es decir, había que presumir, obviamente. Bueno, ha pasado ya una década y media de aquel trío de títulos de la selección masculina, pero claro, no hace nada, hace 2 años se ganó la Eurocopa. Eurocopa 2024, y parece que han vuelto los tiempos de cierta abundancia, ¿no? Bueno, en unos meses España yo creo que va a llegar al Mundial como favorita al título, y eso creo que no es pretencioso decirlo. Claro, la furia de no sé por ningún lado, lo hemos comentado, pero esta nueva jornada de campeones, además, también ha sido objeto de lecturas políticas, ¿no, David? Y creo que es interesante también poderlo abordar. Totalmente, eso no cambia. Pero es que hoy los jugadores de la selección son en parte representantes de esa generación Z, dominan las jergas, esos mensajes en redes, siguen desafiando esa idea de furia que yo creo que cada vez está más alejada, denostada, lo comentaba Aitor, creo que es hablar del Pleistoceno prácticamente, pero claro, en ese cambio generacional más todavía, en un contexto en el que el debate sobre la inmigración se ha puesto en el escaparate mediático, esto también es significativo, y en un momento en el que identificamos el racismo como una grave asignatura pendiente de nuestro fútbol. De hecho, tenemos ahí el ejemplo del último partido que se jugó en Cornellá, entre España y Egipto, donde figuras como Lamine Yamal, Nico Williams, que son las estrellas de la selección y que desafían con su sola presencia esos estereotipos racistas, pero que también con su voz y su actitud pues permiten o marcan un enfrentamiento, una barrera con esos postulados de la ultraderecha o ese discurso ultraderechista empeñado cada vez más en marcar la agenda y sobre todo en imponer esos postulados y esos marcos antimigratorios. Aquí hay que volver a mencionar esos éxitos también de la selección femenina, no lo olvidemos, sobre todo ese Mundial 2023
y, evidentemente, del Fútbol Club Barcelona, que destrozan esa idea masculinizada, testosterónica, que durante décadas tuvo el deporte, el fútbol en particular en España, esa idea de que hay que echarle narices. Sí, y no, en realidad... Nos entendemos. Eso es. Bueno, te diría que llevándolo a lo puramente futbolístico, poniéndome quizá un pelín... No sé si he estado muy panenquita en esta segunda entrega de... No, yo creo que... Me he controlado. Que te has controlado. Si cada vez ya mantienes ahí el equilibrio. No, porque como el árbitro no me ha sacado ninguna amarilla ni se ninguna nota que es amonestación. casero. Eso Ah, amigo. Estamos jugando en eso es casa, además amigo. estrenamos cancha, o sea que no, Claro, no, me parece tampoco- normal. Vale, no vale, se ha dado vale. la situación. Pues llevándolo simplemente a lo futbolístico, lo que ha sucedido en los últimos años, estaba tratando de imaginar alguna reconversión futbolística del tamaño que ha protagonizado España en algún otro país y sinceramente no me sale. O sea, lo que ha hecho España es muy complicado y es muy exitoso, ¿no? Y lo estamos viendo, pues, por ejemplo, en la entrega del Balón de Oro a Rodri, los que pueda ganar en un futuro, pues jugadores como Lamine Yamal, los que ya han ganado también Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, el tremendo éxito, popularidad y en fin, la cantidad de clubes ingleses que han ido a llamar a las puertas de entrenadores españoles, que les convierten en referencia internacional en la mejor liga del mundo, en la Premier. Yo creo que todo eso ha acabado por apagar las manías, las conspiraciones, los enemigos externos que algunos veían, ¿no? Yo creo que ahora mismo el fútbol español tiene un estándar de calidad altísimo, que está muy valorado. Quizá a lo mejor incluso está más valorado en el extranjero de lo que lo hacemos aquí en casa. Esto ya suele pasar también en otros ámbitos de la vida. Y es verdad que la senda que lleva hoy en día la política española, vamos a calificarla como de incierta, que el fútbol también sigue reflejando lacras como la que apuntabas tú, el racismo, la homofobia, etcétera, pero creo que el talento es tan importante, el peso del talento. El fútbol español se ha acostumbrado y ha sabido generar tanto talento que hay que mirar al futuro con optimismo. Oye, pues nos quedamos con eso, ¿eh? Estamos terminando. Sí. ¿Hacemos una pequeña porra? ¿Os atrevéis con una porra sobre el papel de España en el Mundial? Esto puede envejecer peor que las palabras de Bert. Claro, pero escucha, que necesitamos tienes clips, ganas de quedar mal. Necesitamos clips para promocionar el producto. Y además, otra cosa os digo, si llega España a la final, ¿os imagináis ese palco Pedro Sánchez, Donald Trump? Mira, no, creo, no te lo imaginas. Me lo puedo imaginar, pero ¿sabes qué pasa? Que Brasil está en el otro lado del cuadro en función de si España queda también primera. Con lo cual puede darse un palco en el que veamos a Pedro Sánchez, a Trump y a Lula da Silva. Bueno. No sé a cuál de los tres, sí sé a cuál de los tres le apetece menos. Claramente el de en medio. Claro, ¿no? Porque los otros dos como mínimo pueden salir con la Copa del Mundo. Sería chulo, sí. Por cierto, hablando de presidentes, en el primer episodio desvelamos ya el número de Donald Trump. Aquí tenemos varios. Que yo creo que por proximidad, el de Xi Jinping, a ver qué dice la gente, porque es el número 8, cada uno tiene un significado y un sentido. Pues eso. A ver qué nos dice la gente sobre el número 8 de Xi Jinping. Animamos a la gente a que resuelva el enigma, pero oye, no os escapéis, la porra. Ay, es verdad. Héctor, mira cómo España, cómo cuartos de digo, final, finalista. Semis creo que contra Francia y de ahí, te digo más, querido Roger, de ahí sale el campeón. Venga, muy bien. David. Venga, yo por no querer gafar, voy a decir que semifinales, casi seguro. Y ya lo que pasa ahí, veremos. Yo en cuartos. Cuartos. Uy. Cuartos, sí. Bueno, pues cuartos. oye, Vamos a Bueno, ¿y hacerlo. quién gana entonces, Roger? ¿Quién gana? Trump, como siempre. Siempre gana Trump. Bueno, va a estar ahí dando la copa, eso seguro. Tengo una pedrada con Inglaterra, pero lo dejo ahí. Va, ya lo Eso avanzaremos. jugársela, ¿eh? Sí, lo sé. Bueno, nada más. Gracias, chicos. Ha sido un placer. Estamos Un placer. preparando, que sepáis, un banquillo para la próxima semana. Ya lo hemos desvelado sobre Franco y otras intrahistorias y anécdotas varias del dictador con el fútbol. Vamos a llevar a Franco al banquillo. Sí, eso es verdad. ¿No quieres un clip? Pues Sueño ahí de lo muchos, tienes, ahí lo tienes. sueño de Ahí lo tienes. muchos, nosotros lo vamos a conseguir. Franco irá al banquillo. Bueno, pues nada, a todos los oyentes y espectadores, gracias por estar una semana más con nosotros. Y recordad, el fútbol es política, y sí, también en España.